Saludos a todos los oyentes que sintonizan el canal Secretos de Pareja. La historia de hoy. Acabo de firmar el divorcio y mi suegra me exige que me largue en 24 horas. Al abrir la caja fuerte, solo saqué un fajo de documentos y pedí un coche. Ella se burló diciendo que yo solo quería llamar la atención. Yo sonreí. Mañana se enteraría de todo. Madrid, una tarde de finales de otoño. La lluvia acababa de amainar alrededor del Parque del Retiro. El viento soplaba entre los castaños de Indias trayendo consigo el olor a hojas húmedas y un frío penetrante. En el chalet iluminado de la familia Salazar, en la exclusiva urbanización de La Moraleja, acababa de firmar los papeles del divorcio. Fue también el momento en que me di cuenta de que había vivido en la casa equivocada durante casi 6 años. Me llamo Beatriz Balbuena, tengo 36 años y soy arquitecta. El hombre sentado frente a mí era Rodrigo Salazar, mi exmarido y director general del Grupo Salazar Arquitectura. A su derecha estaba su madre, doña Cayetana Mendoza, la mujer a la que alguna vez llamé madre. Y Macarena, la hermana menor de Rodrigo, estaba sentada en el sofá de cuero cruzada de piernas, sin soltar el móvil. Los papeles del divorcio reposaban sobre la mesa de centro, con la tinta aún húmeda. La gente suele pensar que el divorcio es el momento más doloroso. No es así. Lo que más duele es el instante en que te das cuenta de que la persona con la que compartías la cama está deseando que desaparezcas para dejarle el camino libre. Doña Cayetana dejó su taza de té sobre el platillo. El sonido de la porcelana fue seco y cortante. El papeleo está listo. Desde ahora ya no eres nuera de los Salazar, dijo, pronunciando cada palabra de forma lenta y gélida. Te doy 24 horas para irte de esta casa. Tu ropa y tus documentos personales, te los puedes llevar, pero los archivos de la empresa, los planos, los USB del despacho, e incluso los bolígrafos, si no puedes demostrar que los pagaste tú, no los tocas. Macarena soltó una risita burlona. Ay, Beatriz. Bueno, supongo que ahora tendré que llamarte de usted, ¿no? Cuando salgas de aquí, procura buscarte la vida decentemente. No vayas a volver dentro de unos meses, a suplicarle ayuda a Rodrigo. Esta casa no es una ONG. Miré a Rodrigo. Estaba sentado al borde del sillón, con la vista clavada en el suelo de mármol. La camisa gris que llevaba puesta, se la había elegido yo en nuestro 4º aniversario de bodas. ¿No tienes nada que decirle a tu mujer?, le pregunté en voz baja. Rodrigo apretó los labios. Beatriz, mi madre solo quiere que las cosas queden claras. No tenses más la situación. Solo eso. Ni una disculpa. Su madre me echaba a la calle en una noche de lluvia y él lo llamaba a dejar las cosas claras. Doña Cayetana frunció el ceño. No te atrevas a hacer reproches. Esta familia no se ha portado mal contigo. Entraste en la casa de los Salazar con una mano delante y otra detrás. Poder irte ahora con dignidad ya es una suerte. Es de bien nacidos ser agradecidos, así que no muerdas la mano que te dio de comer. Con una mano delante y otra detrás. Yo había pasado noches en vela hasta las 3 de la madrugada corrigiendo planos para la empresa de su hijo. Me había tragado las lágrimas las veces que borraron mi nombre de las presentaciones oficiales, y había aguantado en silencio cuando ella exigía que el dinero de mi sueldo fuera al fondo común de la familia política. Macarena levantó la barbilla. Mamá tiene razón. Si te vas, vete limpia. No te lleves nada por error. Los que vienen de no tener nada suelen tener la mano muy larga. Maca, ya vale, la reprendió Rodrigo en voz baja. Pero ese ya vale no era para defenderme. Solo temía que las palabras de su hermana hicieran la escena demasiado fea. Me puse en pie y guardé mi copia del divorcio en el bolso. De acuerdo. Lo entiendo. Doña Cayetana sonrió de medio lado, creyendo que me había rendido. La miré fijamente a los ojos. Y esta es la última vez que le respondo con educación. El salón quedó en un silencio sepulcral. Macarena levantó la vista de golpe. Rodrigo me miró con un destello de pánico. Doña Cayetana se quedó paralizada un segundo antes de hablar entre dientes. ¿Qué acabas de decir? No le contesté. Hay cosas que solo hace falta decir una vez. Me di la vuelta y subí a la 3ª planta. La escalera de madera de roble, reluciente, tenía las marcas de mis propias manos de cuando reformamos el chalet. Mi despacho estaba al final del pasillo. Eché la llave por dentro. Desde abajo, me llegó el grito de doña Cayetana. Maca, sube a vigilar qué se lleva. Que no nos robe documentos. Sonreí levemente. Tenían miedo de que me llevara unos folios suyos, cuando en realidad lo que de verdad les quitaría el sueño creían tenerlo a buen recaudo en sus propias manos. Aparté la estantería de la pared. Detrás había una caja fuerte empotrada de color gris. Puse el dedo en el lector de huellas y tecleé la contraseña que mi abuela Asunción me hizo memorizar cuando aún vivía. Con un pitido, la puerta se abrió. Dentro no había joyas de oro,
ni diamantes, ni fajos de billetes para que doña Cayetana tuviera la excusa de llamarme ladrona. Nunca fui buena guardando riquezas. Lo que se me daba bien era guardar pruebas. Saqué un fajo de carpetas atadas con un cordel, un pequeño disco duro negro y un sobre con una foto antigua de mi abuela. En esos papeles estaban las escrituras originales de constitución del Grupo Salazar Arquitectura, los registros de propiedad intelectual de los bocetos del proyecto de las terrazas del Ebro, correos electrónicos, registros de trabajo de campo, fotografías de las páginas en blanco que me habían obligado a firmar, extractos bancarios con movimientos anómalos, registros de acceso a los servidores, y una lista de contratos muy turbios. Eran solo hojas de papel, pero cada una cortaba más que un bisturí. Estaba metiéndolas en mi maletín cuando golpearon la puerta con fuerza. ¡Abre la puerta! Mi madre ha dicho que te registre. Abrí. Macarena estaba en el pasillo y clavó la vista en el interior de la habitación. ¿Tanto tardas? ¿Te vas a llevar la empresa entera o qué? La miré de arriba abajo. No te preocupes, Macarena. Lo que me llevo, aunque te lo pusiera delante de las narices, no tendrías la capacidad de entender su valor. Se puso roja de ira. A mí no me hables con ese tonito. No es un tonito. Simplemente estoy ajustando el trato a la realidad desde el día de hoy. Bajé arrastrando mi maleta hasta el salón. Doña Cayetana se levantó de un salto y me obligó a abrirla. Puse la maleta en el centro del suelo, bajé la cremallera y dejé que viera lo que había. Un par de mudas, mi ordenador portátil personal, mi DNI, el sobre con la foto de mi abuela, el disco duro y el fajo de papeles atados. Doña Cayetana echó un vistazo y resopló con desdén. Y yo que pensaba que escondías un tesoro en la caja fuerte. Resulta que es papel mojado. Macarena se abalanzó para coger la carpeta de documentos, pero le agarré la muñeca con fuerza. Macarena, esto es mío. No tienes ningún derecho a tocarlo. ¿Tú qué te crees que eres? Macarena. Su nombre, pronunciado con tanta frialdad, la hizo retroceder. Doña Cayetana hizo un gesto con la mano. Déjala que se lleve sus papeluchos. Serán sus diarios llenos de lloriqueos. Cerré la maleta. Tenía razón a medias. Me llevaba recuerdos, pero estos no olían a lágrimas. Rodrigo se acercó, bajando la voz. Beatriz, ¿de verdad tienes que llegar a este extremo? Lo miré fijamente. Rodrigo, a partir de ahora deberías llamarme Beatriz a secas, o tratarme de usted. Tanta familiaridad puede hacer pensar a los demás que aún queda algún sentimiento entre nosotros. Rodrigo palideció. Doña Cayetana apretó los dientes. Si cruzas esa puerta, ni se te ocurra pensar en volver. Justo en ese momento, se escuchó el frenazo suave de un coche en la entrada. A través de la cristalera, vimos un sedán negro aparcado frente al jardín. Un chofer trajeado se acercó a la puerta e hizo una leve inclinación. Señora Balbuena, el coche de don Arturo de Velasco la está esperando. La atmósfera del salón se congeló de inmediato. Don Arturo era dueño del 10% de las acciones del Grupo Salazar, y era alguien a quien doña Cayetana siempre había tenido que tratar con sumo respeto. Macarena abrió mucho los ojos. ¿Don Arturo ha mandado su coche a recogerte? Doña Cayetana fue más rápida y sonrió con frialdad, divorciada y alquilando coches de lujo para hacer el paripé. Agarré mi maletín, tiré de la maleta y caminé hacia la salida. Había dejado de llover, pero el suelo adoquinado del jardín seguía mojado, reflejando la luz de las farolas en frías estelas. Me giré para mirar a doña Cayetana por última vez. Pierda cuidado. No volveré para pedirle asilo. Ella apretó los puños. Entonces, ¿a qué vas a volver? Apreté los documentos contra mi pecho. Mañana lo sabrá. La puerta del coche se cerró a mis espaldas. Las risas burlonas y los gritos de los Salazar quedaron ahogados tras el cristal tintado. El vehículo arrancó, alejándose de la verja del chalet. No miré atrás. El coche avanzó lentamente por las calles de La Moraleja. La lluvia había cesado, pero el asfalto brillaba, y las luces amarillas formaban largas líneas en las ventanillas. Yo iba en el asiento trasero, abrazando el maletín como quien rescata a un niño de un edificio en llamas. El chofer no preguntó nada, simplemente me ofreció un pañuelo de papel. Fue entonces cuando me di cuenta de que me temblaban las manos, no por pena de perder aquel chalet, ni por miedo a doña Cayetana. Temblaba porque, tras casi 6 años viviendo en esa casa, era la primera vez que salía sin tener que pedirle permiso a nadie. El coche se desvió de la M30 y se adentró en el barrio de Salamanca, dirigiéndose al despacho privado de don Arturo de Velasco, en la calle Serrano. Yo creía que había mandado el coche para llevarme directamente a un hotel, pero el chofer me explicó que don Arturo me estaba esperando.
No confíes en que cualquiera que te tienda una mano es tu salvavidas, me dije. El despacho de don Arturo ocupaba un elegante piso de techos altos. Él estaba sentado tras un escritorio de caoba, con un jersey de pico gris sobre una camisa blanca. Al verme entrar, se levantó despacio. Siéntate, Beatriz. Hacía tiempo que nadie pronunciaba mi nombre con tanto respeto, y sentí un nudo en la garganta. Durante toda la tarde, en casa de los Salazar, solo había escuchado tonos cortantes y despectivos. Don Arturo me sirvió un café. ¿Qué piensas hacer con esos papeles? Recuperar lo que es mío, respondí. Don Arturo no pareció sorprenderse. Lo que es tuyo es una afirmación muy grande. Para que los demás te crean, tienes que demostrar que te pertenece con documentos, procedimientos y fechas, no con lágrimas. Me quedé en silencio. Aquello sonaba exactamente igual a lo que me había advertido mi abogado, Ignacio Garrido, pero viniendo de don Arturo, tenía más peso. Él había sido profesor tanto mío como de Rodrigo en la universidad. Cuando fundamos el estudio, él aportó el 10% del capital, en parte para ayudarnos y en parte como figura de equilibrio. Saqué la primera carpeta y la puse sobre la mesa. Estas son las escrituras originales. Yo tengo el 57%, Rodrigo, el 33%, y usted, el 10%. Aquí están los estatutos, el libro registro de socios y los extractos de la aportación de capital. Don Arturo se ajustó las gafas y pasó las páginas. Esto ya lo sé. Yo mismo firmé delante del notario aquel día. Saqué otra copia. Pero la parte de Rodrigo tiene un documento que dice que yo le cedí un 14% de mis acciones. Si presentan eso, Rodrigo pasa a tener el 47% y yo me quedo con el 43%. En ese escenario, si usted se abstiene, yo pierdo el control de la empresa. Don Arturo levantó la vista. Su mirada ya no era tan afable. ¿Me estás diciendo que ese documento es falso? Sí. Tengo pruebas de que mi firma fue extraída de unos folios en blanco que me obligaron a firmar bajo engaño. Él se levantó, caminó hacia la estantería y cogió una antigua pluma estilográfica. Beatriz, te pregunto directamente. ¿Estás completamente segura de que no firmaste ningún acuerdo de cesión mientras vivíais como marido y mujer? Lo miré a los ojos. Estoy completamente segura de que jamás acepté ceder mis acciones. Si lo hubiera hecho, no habría esperado a que me echaran a la calle para decirlo. Don Arturo asintió levemente, pero sin sonreír. Creo que eres una persona prudente, pero creer en alguien y emitir un voto a su favor en una junta de accionistas son dos cosas muy distintas. Mandé el coche porque no quería que te quedaras tirada en la calle de noche. En cuanto a la empresa, no me pongo de tu lado, pero tampoco del lado de Rodrigo. Hizo una pausa y vocalizó cada sílaba. Yo me pongo del lado de las pruebas. Aquella frase me dolió, pero también me hizo despertar. En el fondo, deseaba que al menos una figura paterna me dijera que me creía a ciegas. Sin embargo, pensándolo bien, la postura de don Arturo era la correcta. Una empresa no se salva con compasión, y alguien cuyo nombre ha sido borrado no lo recupera solo a base de quejas. Respiré hondo. Entonces, deme tiempo. ¿Cuánto tienes? Al menos 3 días para preparar todo con mi abogado y contactar con los inversores. Don Arturo dejó la taza en la mesa. 3 días no es mucho. Rodrigo y su madre no se van a quedar de brazos cruzados. Doña Cayetana valora la reputación de su hijo por encima de su propia vida. Es capaz de hacer muchas más cosas de las que imaginas. Sonreí con amargura. He vivido en esa casa casi 6 años. Ya no los subestimo. Por primera vez en toda la velada, don Arturo suspiró. En eso te pareces mucho a tu abuela Asunción. Esa mujer era de pueblo y humilde, pero tenía una mirada que lo calaba todo. Cuando trajo el dinero para ayudarte a fundar la empresa, me dijo: yo no tengo tierras ni lujos que dejarle a mi nieta, solo unos ahorros limpios y un buen nombre. Le pido a usted que sea su testigo. Bajé la cabeza, sintiendo que los ojos me escocían. Resultaba que mi abuela me había estado protegiendo desde mucho antes de que yo pudiera comprenderlo. Al salir del despacho de don Arturo, le pedí al chofer que me llevara a un pequeño ático en el barrio de Arganzuela, cerca de Madrid Río. Era un piso que había comprado en secreto con los ingresos de mis propios proyectos independientes, sin ninguna relación con los Salazar ni con la empresa. Tenía un balcón modesto con un par de macetas de romero. Abrí la puerta. En el escritorio aún estaba la pequeña lámpara de lectura, y a su lado, un marco con la foto de mi abuela Asunción, vestida con su Rebeca oscura. Sola en aquel apartamento, sentí mucha más paz que sentada en medio de aquel chalet de 4 plantas lleno de gente. Me preparé una infusión caliente, me quité la ropa húmeda y extendí los papeles sobre la mesa. El primer bloque era societario: estatutos, libro de socios, justificantes de transferencias y la tasación de la propiedad intelectual. El segundo bloque era de derechos de autor,
los bocetos originales de las terrazas del Ebro, el diario de campo, correos con los clientes, fotos del terreno y archivos guardados con sello de tiempo. El tercer bloque eran los folios en blanco, fotografías que tomé justo antes de firmarlos, donde se veía claramente la mesa del salón de los Salazar, la pulsera de Carrie de Doña Cayetana y el reloj de pared. Justo debajo, el correo que le envié a mi abogado aquella misma noche. El cuarto bloque era contable, contratos de consultoría a nombre de una empresa tapadera del tío de Rodrigo, gastos de relaciones públicas de Macarena y flujos de dinero extraños que pasaban por intermediarios antes de desaparecer. El último bloque era informático, registros de acceso al servidor, historial de modificaciones y la lista de direcciones IP que entraron en la carpeta del diseño original. Estaba revisándolo todo cuando vibró mi móvil. Era Ignacio Garrido, mi abogado. ¿Estás en un sitio seguro? Sí, ya estoy en casa. No publiques nada en redes sociales. No contestes números desconocidos. No le envíes mensajes a Rodrigo. A partir de ahora, cualquier palabra que escribas puede ser manipulada en tu contra. Miré por la ventana la oscuridad de la noche madrileña. Lo entiendo, Ignacio. Ignacio hizo una pausa. Mañana te vas a reunir con el inversor principal. Recuerda bien esto. No vas a ir allí a contar penas. Vas a ir a señalar riesgos. Los grandes empresarios no le tienen miedo a las lágrimas. Le tienen miedo a las firmas falsificadas, a los contratos sucios y a las irregularidades urbanísticas. Apreté el móvil con fuerza. Ignacio, ¿crees que podré ganar? Él respondió con calma. Puedes ganar, pero no será rápido si te dejas llevar por los nervios. Ellos llevan 6 años montando este escenario. No puedes tirar el telón de un solo tirón. Tienes que ir quitando los clavos uno a uno. Al colgar me quedé mucho tiempo en silencio. Fuera, la lluvia volvía a caer sobre los tejados de Madrid. Cogí la foto de mi abuela Asunción y la puse junto a los papeles. Abuela, susurré. Ellos se creen que he salido de esa casa con basura. Observé cada legajo perfectamente ordenado. Mañana les enseñaría que esa basura era suficiente para hundir su teatro de falsedades. Esa noche no pude dormir. El pequeño ático en Arganzuela era tan silencioso que podía escuchar la lluvia repicando en el cristal. La infusión se fue enfriando. Frente a mí, los documentos. A mi lado, la foto de la abuela Asunción. Tenía el pelo recogido y unos ojos amables pero perspicaces. La gente suele decir que los mayores de los pueblos son ignorantes, pero mi abuela era diferente. No tenía estudios superiores, pero la vida le había enseñado a calar a las personas mejor que muchos ejecutivos en despachos climatizados. Nací en Castronuño, un pueblo de Valladolid, a orillas del río Duero. Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando yo era muy pequeña. Desde que tengo uso de razón, la casa de piedra de mi abuela fue todo mi mundo. Éramos pobres, pero la casa siempre olía a limpio. Ella barría el patio de baldosas de barro desde el amanecer. En la cocina de leña siempre había olor a humo, a sopa de ajo y a pan de hogaza. En los días de lluvia, mi abuela preparaba tortilla de patatas y chorizo de la matanza. Aquellas comidas no tenían nada de lujoso, pero a día de hoy, yendo a restaurantes con estrellas Michelin, sigo añorando esos sabores. Mi abuela era costurera. Se pasaba el día entero sentada frente a una vieja máquina de coser Singer, pedaleando rítmicamente. En los inviernos crudos de Castilla, se le agrietaban las manos y a veces manchaba de sangre las telas blancas. Yo lloraba pidiéndole que descansara. Ella se limpiaba y sonreía. Si descanso, ¿con qué te pago los libros? La pobreza no asusta, Beatriz. Lo que asusta es ser pobre y dejar que los demás decidan por ti. De pequeña no lo entendía. Solo sabía que ella era muy estricta con mis estudios. Si sacaba mala nota, no me reñía, pero me obligaba a sentarme a repasar hasta entenderlo. Siempre decía que no teníamos latifundios ni herencias escondidas, que lo único que me dejaría sería mi educación, porque el conocimiento es una casa de la que nadie te puede desahuciar. El día que doña Cayetana me echó del chalet, aquellas palabras me dolieron en el alma. A veces los consejos de los mayores nos entran por un oído y nos salen por el otro cuando somos jóvenes. Pero cuando la vida te da un bofetón, cada sílaba cobra sentido. Me mudé a Madrid para estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica con una mochila de tela, ropa de segunda mano y un tupper de croquetas que mi abuela me preparó. Mi primer piso de estudiantes estaba en un callejón de Tetuán. Era un horno en verano y una nevera en invierno. Estudiaba por las mañanas y hacía renders por encargo por las noches. A veces me daban las 3 de la madrugada frente a la pantalla, con los ojos inyectados en sangre y la mano entumecida, pero no sentía lástima de mí misma. Creía que iba por el buen camino. Me encantaba diseñar casas con porches amplios, plazas donde los ancianos pudieran sentarse a charlar y calles para que los niños corrieran.
Mis compañeros de clase preferían diseñar rascacielos de cristal y centros comerciales ultramodernos. A mí me tiraban más las callejuelas, los tejados de teja árabe, las plazas de los pueblos y las riberas de los ríos. Un compañero me llegó a decir una vez que si yo estudiaba arquitectura o me dedicaba a hacer museos etnográficos. Yo me reía y le contestaba que si un edificio no tiene memoria, no es más que una caja para guardar personas. Conocí a Rodrigo Salazar en un seminario sobre rehabilitación de cascos históricos. Aquel día, él iba con una camisa blanca impecable y hablaba frente al auditorio sobre cómo mantener el alma de los barrios tradicionales dentro de las grandes urbes. No era muy técnico, pero tenía labia. Tenía una voz cálida, una mirada segura y la sonrisa perfecta. Era el típico hombre que entra en una sala y capta la atención de todos. Después de la charla, estaba yo recogiendo mis bocetos en el pasillo y se me cayeron al suelo. Rodrigo se acercó y me los entregó. Tú eres Beatriz Balbuena, ¿verdad? Levanté la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Tu intervención de antes fue la mejor del foro. Los demás hablaban de edificios, tú hablabas de las personas que viven dentro. Me quedé desarmada. Una chica de pueblo, viviendo de becas y encargos mal pagados, era una presa fácil para alguien que parecía valorar su trabajo. La juventud te hace tener el corazón tierno. Con un simple halago, creí que había encontrado a alguien que me comprendía. Desde ese día, Rodrigo empezó a buscar excusas para verme. Me invitaba a tomar un café frente a la facultad. Me prestaba libros de urbanismo. Me decía que quería montar su propio estudio, que no solo hiciera casas bonitas, sino hogares a los que la gente quisiera regresar. Se me iluminaron los ojos. Una tarde, comiendo un pincho de tortilla en un bar de barrio, me habló de su futuro. Yo le hablé de viviendas con patios interiores y espacios comunitarios. Estaba convencida de que mirábamos en la misma dirección. Un día cayó una tromba de agua en Madrid y me quedé atrapada en la parada del autobús. Rodrigo apareció en su moto, empapado, y me trajo un bocadillo caliente. Tenía miedo de que se te olvidara cenar por estar dibujando. Me reí. Hablas como si me conocieras de toda la vida. Me miró muy serio. Es que quiero conocerte. Con esas simples palabras, le abrí las puertas de mi vida. Pensándolo ahora, siento lástima por la chica que fui. Apenas llamaron a la puerta, y ya estaba quitando los cerrojos. Hay gente que entra en tu casa para encender la luz. Y hay gente que solo entra para buscar dónde guardas la caja fuerte. Llevé a Rodrigo a Castronuño a conocer a mi abuela. Ella preparó una mesa estupenda. Sopa, lechazo asado, embutidos y natillas caseras. Rodrigo fue educadísimo, y no paró de elogiar la comida. Mi abuela le sonreía, pero yo sabía que lo estaba escudriñando. Después de comer, le ofreció un café en el patio. Rodrigo, le dijo mi abuela, yo soy una vieja de pueblo y no tengo grandes riquezas para darle a mi nieta, solo unos ahorros y la carrera que ella se ha sacado a pulso. Si de verdad la quieres, no te enamores solo de su cara bonita. Tienes que respetar también su esfuerzo y su talento. Rodrigo dejó la taza en la mesa con ademán solemne. No se preocupe, señora Asunción. Jamás permitiré que Beatriz salga perjudicada. Mi abuela lo miró un buen rato y asintió. Esa misma noche, cuando él ya se había ido, ella me sentó a su lado. Tiene mucho don de palabra. Tener labia no es malo, pero recuerda que las moscas se cazan con miel. Si queréis construir algo juntos, que los papeles estén claros y el dinero separado. La abracé riendo. Ay, abuela, siempre poniéndote en lo peor. Nos queremos. Ella suspiró. Precisamente porque os queréis hay que dejarlo por escrito. No es por desconfianza. Es para que el día de mañana, si los corazones cambian, la verdad tenga un sitio donde apoyarse. Aquel día solo escuché a medias. Aún creía que el amor era un paraguas capaz de aguantar cualquier tormenta. Nuestra boda no fue multitudinaria, pero la familia Salazar organizó un banquete de lujo. Doña Cayetana llevaba un vestido de seda granate y un collar de perlas de herencia. Paseaba entre los invitados radiante de orgullo. Me cogió de la mano delante de sus amistades y sonrió con dulzura. Que Beatriz haya entrado en esta familia es una bendición. Es una chica muy lista, pero, ya se sabe, el verdadero talento de una mujer es saber mantener unido su hogar. Sentí una punzada de incomodidad, pero Rodrigo me apretó la mano sutilmente. Lo dice sin malicia. En el fondo te adora. Y volví a creerle. Creí en su promesa a mi abuela, en la sonrisa de su madre y en que, si era buena persona, la familia de mi marido acabaría queriéndome. Al cruzar la puerta de la casa de los Salazar con mi vestido blanco, no podía imaginar que detrás de ese umbral me irían arrebatando poco a poco mi identidad durante 6 años. Tampoco imaginé que el día que saliera de allí, ya no sería la chica que temblaba con el ramo de flores, sino una mujer adulta cargando con un maletín de pruebas legales para recuperar su vida. Tras la boda, me instalé en la casa familiar.
Al principio, doña Cayetana no era un encanto, pero tampoco tan glacial como llegó a ser después. Se sentaba a la mesa, daba un sorbo a su infusión y me miraba como quien calibra una mercancía. Es bueno que tengas una carrera. Beatriz me soltó un día en la cena, pero ahora que estás casada, por muy buena que seas en lo tuyo, tienes que saber dar un paso atrás por tu marido. Los hombres llevan el peso del mundo exterior. Las mujeres inteligentes sostienen la retaguardia para que haya paz. Me sentí menospreciada, pero Rodrigo, a mi lado, me sirvió un poco de vino y me sonrió. Son cosas de mi madre. La empresa va a ser de los dos. Ese la empresa es de los dos sonaba también. Era como un techo enorme que me resguardaba de los comentarios dañinos de su madre. Poco después fundamos oficialmente el grupo Salazar Arquitectura. Nuestra primera oficina fue un bajo alquilado en el barrio de Tetuán. El día que pusimos la placa en la puerta, Rodrigo miraba el letrero con los ojos brillantes. Ya verás, Beatriz. Algún día tendremos un edificio de oficinas propio. Quiero que seamos un referente de la arquitectura con alma. Yo le sonreí. Primero tendremos que trabajar muy duro. El capital social quedó muy claro sobre el papel. Yo aporté la mayor parte gracias a la herencia en vida de mi abuela y al valor de los diseños previos que cedí a la sociedad. Los estatutos reflejaban un 57% para mí, un 33% para Rodrigo y un 10% para don Arturo de Velasco. El día que fuimos al notario, don Arturo me miró fijamente. Beatriz, guarda muy bien una copia de estas escrituras. No por desconfiar, sino porque un buen profesional siempre protege su obra. Hice caso a mi abuela y a él y guardé un juego de copias. Cuando Rodrigo sugirió que él figurara como director general para dar mejor imagen ante los clientes, no me opuse. Él tenía labia. Sabía dar la mano con firmeza y escoger las palabras exactas para generar confianza. Yo era más reservada. Prefería los programas de diseño 3D, las hojas de cálculo y pisar las obras. Pensaba que nos complementábamos perfectamente. El proyecto que nos sacó del anonimato fue un complejo de turismo rural en la Ribeira Sacra, en Galicia. El inversor no quería un resort ostentoso, sino un lugar donde los huéspedes sintieran el peso de la piedra antigua, los cañones del río Sil y el paisaje de los viñedos en terrazas. Rodrigo se leyó los requisitos y se frustró. Es complicadísimo. Si lo hacemos de lujo, pierde la esencia. Si lo hacemos rústico, nos dirán que es una Q3. Revisé el borrador que él había preparado. Enormes cristaleras, piscinas desbordantes, mármoles pulidos. Era un diseño precioso, pero plantado en medio de la Galicia profunda parecía una modelo de pasarela pisando el barro con tacones de aguja. Rodrigo le dije con tacto. No podemos usar los cañones del río como simple decorado. La arquitectura tiene que fundirse con la montaña, no aplastarla. Él me miró, agotado. Haz tú una propuesta. Tienes más sensibilidad para estas cosas. Acepté. A los 3 días cogí un tren a Galicia yo sola. Caminé bajo la niebla húmeda por caminos empedrados. Hablé con los viticultores locales. Les pregunté por las crecidas del río, por el viento del invierno, por los rincones donde a los ancianos les gustaba sentarse a tomar el sol. Al mediodía, comía empanada y pulpo en los bares del pueblo, escuchando a los dueños quejarse de que a veces los hoteles de lujo los hacían sentir forasteros en su propia tierra. Me pasé las noches rediseñando todo. Descarté el gigantesco bloque de cristal. Fragmenté el complejo en pequeños módulos que seguían las curvas de nivel del cañón. Usé tejados de pizarra negra, vigas de madera gruesa y muros de granito local. Conservé un antiguo sendero de los viticultores para integrarlo en el paseo del hotel y situé las zonas comunes bajo la sombra de unos robles centenarios. Era un diseño austero, pero respiraba vida. Trabajé casi sin dormir durante 3 días. Rodrigo entraba de vez en cuando a traerme un café. Si no fuera por ti, perderíamos este contrato. Yo le sonreía, exhausta. Mañana en la presentación, asegúrate de mencionar que el concepto principal es mío. Me acarició el hombro. Por supuesto. ¿Cómo iba a olvidarme de tu trabajo? En la reunión con los inversores, Rodrigo iba impecable con un traje azul marino. Yo estaba sentada al fondo de la sala, con el portátil abierto por si había preguntas técnicas. Lo escuché hablar sobre la integración en la montaña, el respeto a la tradición gallega y las rutas de los viñedos. Su discurso era tan fluido y perfecto que tardé en darme cuenta de que estaba recitando palabra por palabra la memoria justificativa que yo misma había redactado. Los inversores asentían, maravillados. Esto es exactamente lo que buscábamos. ¿De quién ha sido la idea central?, preguntó uno. Levanté la vista. Rodrigo titubeó un segundo antes de esbozar su mejor sonrisa. Bueno, es la dirección creativa conjunta de todo el equipo del Grupo Salazar. Yo me he encargado personalmente de supervisar la conceptualización y el diseño.
Me quedé helada. En ese preciso instante, mi nombre fue sepultado bajo el peso de su traje a medida. Ganamos el concurso. Firmamos nuestro primer gran contrato. La prensa especializada publicó un reportaje elogiando al brillante arquitecto madrileño Rodrigo Salazar, pionero en la integración del lujo y la identidad local. En la foto salía él posando junto a la maqueta. No había ni una sola mención a Beatriz Balbuena. Esa noche, doña Cayetana organizó una cena de celebración en un restaurante carísimo de Madrid. Se paseaba por las mesas presumiendo: mi Rodrigo siempre ha tenido un ojo excepcional. Todo lo que toca lo convierte en oro. Macarena no paraba de grabar vídeos para sus redes. Mirad al arquitecto del año. La genética de los Salazar es de otro nivel. Un arquitecto junior de nuestro estudio, llamado Pablo, se acercó a mí en voz baja. Beatriz, ¿por qué no te nombran en el artículo? Yo sé que ese diseño fue tuyo de principio a fin. Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció, me pasó el brazo por los hombros delante de Pablo y dijo: hombre, Pablo, mi mujer y yo somos un equipo. Que ponga su nombre o el mío da igual. Lo importante es que la empresa crezca, ¿verdad? Pablo sonrió con incomodidad y se alejó. Miré la mano de Rodrigo sobre mi hombro. Estaba caliente, pero sus palabras eran de hielo. Si de verdad daba igual, ¿por qué siempre era su nombre el que brillaba en los titulares? Al volver a casa, leí el artículo otra vez. Rodrigo me vio en silencio y resopló. Ya le estás dando vueltas a lo mismo. Me prometiste que dirías que era mi diseño. Se sentó a mi lado. Beatriz, la empresa necesita una cara visible, alguien a quien los inversores reconozcan. Yo estoy acostumbrado a tratar con ellos. Cuando el estudio esté más consolidado, te daré el lugar que mereces. No te pongas a competir conmigo ahora. Iba a contestarle cuando doña Cayetana asomó por la puerta. ¿Por qué tanta obsesión por un nombre? Si tu marido triunfa, tú también sales ganando. La mujer inteligente no discute. Apoya. Así es como se mantiene la paz familiar. Agaché la cabeza. Sí, doña Cayetana se fue, satisfecha. Rodrigo también pareció aliviado, como si mi silencio lo arreglara todo. Pero esa noche, cuando todos dormían, saqué los planos originales del proyecto de Galicia. En la esquina inferior derecha, escribí despacio y con buena letra: Beatriz Balbuena. Les hice fotos, registré la fecha en el ordenador y lo guardé en mi disco duro personal. En aquel momento no sabía que una firma tan minúscula acabaría siendo mi tabla de salvación. En medio de la oscuridad de aquella habitación, era como una cerilla encendida. No daba suficiente luz para quemar su teatro, pero me bastaba para recordarme a mí misma que yo seguía existiendo. El chalet de La Moraleja lo compramos tras encadenar varios contratos millonarios. El día de la mudanza, doña Cayetana estaba en el jardín, con los brazos en jarras y una sonrisa que no le cabía en la cara. ¿Qué os dije? Al que trabaja bien, Dios le ayuda. Mi hijo tiene manos de oro. Yo estaba a su lado, con la ropa llena de polvo y el pelo recogido en una coleta. Durante los últimos 3 meses, yo había supervisado personalmente la obra. Yo decidí la iluminación, el tiro de la escalera, la ventilación cruzada y la distribución de la cocina. Todo pasó por mis manos. Pero en la fiesta de inauguración, frente a los invitados y los socios, doña Cayetana arrastró a Rodrigo al centro del salón. Fijaos bien, señores. Mi hijo ha levantado este imperio de la nada. Empezó de cero y mirad dónde está. Esto no lo consigue cualquiera. Una tía de Rodrigo me miró con curiosidad. ¿Y tu nuera qué hace en la empresa? Doña Cayetana soltó una risita displicente. Ah, Beatriz le echa una mano con cosas de papeleo y planos. Ya sabes, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer aguantando el fuerte. Estaba llevando una bandeja con copas de vino desde la cocina, y me quedé paralizada. Echarle una mano con los planos. Lo decía como si yo fuera allí a ordenar folios, cuando me pasaba madrugadas enteras frente a AutoCAD hasta que me lloraban los ojos. La cena fue a base de jamón ibérico de bellota, marisco, solomillo y el mejor vino de la Ribera del Duero. Doña Cayetana iba de mesa en mesa, deshaciéndose en halagos hacia Rodrigo. Macarena iba con un vestido carísimo, grabando cada rincón de la casa con su móvil. Hola a todos. Este es el nuevo casoplón de los Salazar. Todo gracias al esfuerzo de mi hermanito, el mejor CEO de España. Pasé por su lado y Macarena me chistó. Oye, Beatriz, quítate de en medio, que me estropeas el plano de la escalera. Me frené en seco. Esa barandilla la estuve diseñando yo ayer mismo. Macarena, ella me miró a través de la pantalla del teléfono y soltó una carcajada. Ya, bueno, tú vales mucho para estar en la retaguardia, pero para el vídeo de Instagram necesito que esto quede limpio de gente. ¿Lo pillas? Apreté los labios y me fui a la cocina. Se suele decir que callar es de sabios,
pero en la casa de los Salazar, cuanto más callaba, más se subían todos a mis espaldas. Con el traslado a La Moraleja, doña Cayetana empezó a inmiscuirse en las finanzas de la empresa y de la casa. Al principio lo hizo de forma muy dulce. Beatriz, cariño, tú eres una artista, tienes que tener la mente libre para crear. Deja que yo os organice las cuentas. Es mejor juntarlo todo para pagar la hipoteca. Le contesté con tacto. Doña Cayetana, me gustaría conservar una parte de mi sueldo y de mis bonos en mi propia cuenta. Tengo que ocuparme de algunos gastos de mi familia en el pueblo. Le cambió la cara al instante. ¿Tu familia en el pueblo? Tú ya estás casada, Beatriz. Ahora eres una Salazar. Si tu abuela en paz descanse te viera, querría que cuidaras de tu nuevo hogar, no que escondieras el dinero. Rodrigo estaba en el sofá, tecleando en el móvil. Ni siquiera me miró. Venga, Bea, deja que mi madre gestione eso. Si necesitamos algo se lo pedimos y ya está. Ese se lo pedimos sonaba inofensivo. Pero pedir implicaba suplicar. El dinero que yo misma ganaba con mi sudor tenía que mendigarlo como si fuera un préstamo. Un mes después, le pedí a doña Cayetana 1.500 euros para arreglar la lápida y el muro del nicho de mis abuelos en el cementerio de Castronuño. Las tormentas habían resquebrajado la piedra y un vecino me había llamado para avisarme. Doña Cayetana, que estaba repasando unas facturas del catering de la inauguración, arrugó la nariz. Un arreglo en el cementerio del pueblo tampoco requiere tanto derroche. 1.500 euros no son moco de pavo. Nos acabamos de mudar y hay 1.000 gastos imprevistos. Desvié la mirada hacia el sillón. Allí descansaba el nuevo bolso Loewe de Macarena, que costaba casi 3.000 euros, y que Nuria, la contable de la empresa, había pasado como gastos de representación de la marca. Ese dinero salió de mi sueldo, dije en voz baja. Doña Cayetana pegó un manotazo en la mesa. Tu sueldo es el patrimonio de esta familia. ¿Qué pasa? Que ahora me vas a tratar de ladrona. No tuve tiempo de contestar. Rodrigo bajó las escaleras. ¿Qué pasa aquí? Su madre se apresuró a hacerse la víctima. Tu mujer, que me exige dinero para arreglar una tumba en su pueblo. Le digo que tenemos gastos, y me echa en cara que el dinero es suyo. Rodrigo me miró con fastidio. Beatriz, ¿tienes que amargarle la tarde a mi madre por una tontería? Sonreí con frialdad. ¿La tumba de mi abuela te parece una tontería? Se quedó cortado y bajó el tono. No he dicho eso, pero podrías tener un poco más de tacto. Mi madre ya tiene una edad. Esa frase ya tiene una edad era la armadura perfecta de los Salazar. Doña Cayetana siempre tenía razón por ser mayor, y yo, por muy agotada que estuviera, tenía que ser sumisa por ser la nuera. Macarena, en cambio, no conocía la sumisión. Figuraba como directora de comunicación del grupo Salazar, pero iba al despacho cuando le daba la gana. Entraba a las 10 de la mañana, se pasaba la tarde haciéndose fotos en cafeterías hipster, y luego subía frases motivacionales a sus redes sobre mujeres financieramente independientes. Daba tanta risa que casi me atragantó con el café cuando lo leí. Una tarde, yo estaba concentrada corrigiendo unas mediciones, los planos técnicos de un cliente importante. Macarena me llamó a gritos desde el piso de arriba. Beatriz, sube un momento, hazme un favor. Estoy ocupada, Maca, tengo que entregar este plano a las 5. Qué pesada. Sube 5 minutos. Que el marketing también da dinero a la empresa. Subí de mala gana a su habitación. Tenía la cama llena de ropa, bolsos de marca y maquillaje. Estaba probándose modelitos frente al espejo de cuerpo entero. Esta tarde tengo una reunión con una productora para ver si le hacen una entrevista a Rodrigo en la tele. ¿Qué me pongo para parecer ejecutiva agresiva pero sin perder el toque chic? Miré el reloj de reojo. El traje pantalón beige está bien. Es elegante. Lo cogió, lo miró con asco y lo tiró a la cama. Demasiado soso. Oye, redáctame un buen texto para Instagram. Algo así sobre la mujer en la sombra que impulsa el éxito del hombre. Pero que suene intelectual. La fulminé con la mirada. Macarena, yo no soy tu secretaria. Se dio la vuelta de golpe. ¿Perdona? Que yo soy la directora de diseño. No voy a dejar un proyecto de ingeniería a medias para escribirte las frases de Instagram. Se puso roja de ira. Salió al pasillo y gritó escaleras abajo. Mamá, Beatriz dice que la trato como si fuera una chacha. Doña Cayetana subió las escaleras a una velocidad increíble. Macarena enseguida puso cara de pena. Solo le pedí consejo para promocionar la imagen de Rodrigo. Y me dice que la uso de secretaria. Doña Cayetana se cruzó de brazos. Beatriz, eres su cuñada. Echarle una mano no te cuesta nada. En esta familia todos remamos a favor de la empresa. No me vengas con aires de superioridad. La miré a ella, y luego a Rodrigo, que acababa de asomar por el pasillo. Esperé que él pusiera algo de cordura, pero solo me cogió del brazo suavemente. Déjalo, Bea. Ya sabes cómo es mi hermana. Es muy inmadura.
No se lo tengas en cuenta. ¿Inmadura? Tiene 29 años, Rodrigo. ¿Cuándo va a madurar? Macarena bufó con desprecio. Mira, bonita, si no fuera por mi hermano que sale a conseguir los clientes, tus planitos de arquitecta se quedarían cogiendo polvo en tu ordenador. Aquello fue como una bofetada. No hubo gritos ni insultos malsonantes, pero atacó directamente a mi dignidad profesional. Miré a Rodrigo, esperando que me defendiera. Esquivó mi mirada. Doña Cayetana dictó sentencia. Se acabó. Las dos os calláis. Las mujeres de la familia peleándose como verduleras. Esto es lo que arruina una casa. Callé, pero sentí como una parte de mí se iba congelando. Aquella noche me quedé sola en la terraza de la tercera planta. Abajo, los focos iluminaban el inmenso jardín y el sonido de la fuente de diseño cortaba el silencio. El chalet era espectacular. Yo misma había elegido los materiales, pero cuanto más lo miraba, más sentía que yo solo era una empleada de servicio en el palacio que yo misma había ayudado a construir. Volví a mi despacho y saqué un viejo plano de un cajón. En la esquina derecha seguía ahí mi firma, diminuta pero clara, Beatriz Balbuena. Pasé el dedo por la tinta. Al menos en el papel, yo seguía siendo yo. Mi abuela Asunción falleció una mañana lluviosa. El aviso me llegó de mi tío cuando yo estaba sentada en la sala de juntas de nuestro estudio, frente a la maqueta de una nueva promoción. El móvil no dejaba de vibrar. Al ver el nombre de mi tío en la pantalla, el corazón se me encogió. Pedí disculpas y salí al pasillo. La voz de mi tío sonaba rota. Beatriz, la abuela se nos ha ido. Ha fallecido de madrugada. Antes de cerrar los ojos, nos preguntó si había cenado bien. Me apoyé contra la pared. El ruido de las impresoras y las voces de los delineantes me sonaban lejanas, como si estuviera debajo del agua. Sabía que mi abuela estaba mayor, pero en el fondo de mi corazón siempre pensé que me esperaría un poco más. Era la única familia de sangre que me quedaba, y ni siquiera pude cogerle la mano en su último suspiro. Llamé a Rodrigo corriendo. Tardó 3 tonos en cogerlo. ¿Dónde estás? Aparcando en el hotel. Voy a ver a los inversores de Mallorca. ¿Qué pasa? Tragué saliva, intentando no romperme. Mi abuela ha muerto. ¿Puedes venir conmigo al pueblo? Solo será un día. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Rodrigo soltó un bufido de impaciencia. Beatriz, hoy me viene fatal. Llevo meses detrás de estos tíos. Si los dejo plantados ahora, quedo en ridículo. Vete tú tirando y cuando termine todo el jaleo, ya miraré si puedo acercarme. Cerré los ojos con fuerza. Es mi abuela, Rodrigo. Sé que el trabajo es importante, pero ella se ha muerto. A los vivos también hay que cuidarlos. Acompáñame esta vez. Una sola vez. Solté una risa amarga mientras las lágrimas me caían por las mejillas. En los 6 años que llevábamos juntos, la frase, esta vez no puedo, la había usado tantas veces que, si las pusiera en fila, llegarían hasta la puerta de su queridísimo chalet. Antes de que pudiera colgar, me entró otra llamada. Era doña Cayetana. Lo cogí. Beatriz, Rodrigo ya me lo ha dicho. Vete al pueblo a arreglar lo de tu abuela, pero haz el favor de controlar los tiempos. Este fin de semana tenemos el reportaje fotográfico para la revista Hola, decoración en casa. No me vayas a estropear el ambiente. Me quedé de piedra. Cayetana, se acaba de morir mi abuela. Ella bajó la voz, pero siguió igual de fría. Lo sé, chica. Pero por mucho que llores no la vas a resucitar. Los que nos quedamos tenemos que seguir ganándonos la vida. La empresa está en un momento de suerte. No me traigas malas vibraciones a casa con lutos y caras largas. Cada palabra se me clavaba como alfileres en el tímpano. En mi pueblo se dice que ante la muerte hay que guardar un respeto sagrado. En casa de los Salazar, el respeto iba después de la sesión de fotos de la revista. Fui al despacho a recoger un traje oscuro. Macarena, que estaba en la zona de recepción, me vio con la bolsa de viaje. ¿A dónde vas? Al pueblo. Mi abuela ha fallecido. Se quedó parada un segundo y luego asintió restándole importancia. Ah, vaya. Oye, pues intenta volver pronto, que necesito que me corrijas los términos técnicos de la entrevista de Rodrigo antes de mandarla a imprenta. La fulminé con la mirada. Macarena, mi familia está de luto. Se mordió el labio, dándose cuenta de su falta de tacto, pero rápidamente se puso a la defensiva. Ya, si no te estoy diciendo que no vayas, solo te recuerdo lo del trabajo. Hay que separar la vida personal de la profesional. No le contesté. Hay personas con una profundidad emocional tan nula que ni el dolor ajeno es capaz de moverles una pestaña. Cogí un tren y luego un autobús de línea hasta mi pueblo. A través del cristal veía los campos castellanos, grises y envueltos en la niebla. Iba abrazada a mi abrigo oscuro.
recordando el olor a jabón de lagarto, de las manos de mi abuela, y el repiqueteo de su máquina de coser. Al llegar al pueblo, me manché los zapatos de barro. La casa de piedra estaba más llena que de costumbre, pero a la vez increíblemente vacía. El féretro estaba en el salón. La foto de mi abuela descansaba encima. Me miraba con su ternura habitual, pero esta vez no iba a levantar la mano para secarme las lágrimas. Mi tío me puso la mano en el hombro. Se fue muy tranquila. Nos pidió que no te llamáramos de madrugada para no asustarte, que seguro que estabas trabajando en algo importante. Me arrodillé junto a la caja y lloré en silencio. La mujer que se había pasado la vida sufriendo porque yo no trabajara demasiado, había muerto temiendo molestarme. El velatorio se llenó de vecinos. Una señora mayor, vecina de toda la vida, me agarró las manos. Tu abuela era una mujer muy digna, Beatriz. Era pobre pero no le debía un duro a nadie. Siempre nos contaba muy orgullosa lo bien que diseñabas edificios. Decía que algún día tendrían que poner tu nombre en letras de oro. Bajé la cabeza. En los pueblos la gente te quiere de una manera muy cruda pero muy real. Te ofrecen un plato de sopa de ajo caliente, te dan un abrazo apretado y te obligan a comer para que no te desmayes. Esas cosas tan simples eran 1000 veces más reales que todas las cenas de lujo en La Moraleja. En la comida del velatorio hubo tortilla, filetes empanados, queso de oveja y café de puchero. Me senté a mirar la mesa con un nudo en el estómago. Mi abuela siempre decía, ¿dónde comen dos? Comen tres, pero hay que comer con cariño. En casa de los Salazar había caviar y ostras, pero cada bocado que daba allí me sabía a hielo. La primera noche del velatorio, sentada junto al ataúd de mi abuela, la lluvia repicaba en las tejas y el olor a cera de las velas se mezclaba con el de la tierra mojada del patio. Saqué del bolsillo un viejo pañuelo bordado que me hizo al irme a Madrid. Tenía mi nombre torcido en una esquina. Recordé su último consejo. Hija, la gente te puede querer hoy y odiar mañana. Pero lo que está escrito en los papeles, eso no cambia con los humores de nadie. Guarda bien lo que es tuyo, para que el día de mañana no tengas que mendigarle a nadie que reconozca lo que vales. A la mañana siguiente, caminamos hasta el cementerio con los zapatos hundidos en el barro. Yo iba detrás del féretro bajo la lluvia, sin saber si lo que me empapaba la cara era agua o mis propias lágrimas. No apareció Rodrigo, ni doña Cayetana, ni Macarena. Solo estaban mis tíos, los vecinos y las mujeres a las que mi abuela les había cosido la ropa durante 40 años. Un anciano que caminaba a mi lado apoyado en un garrote me murmuró: Chica, el respeto no se mide por el tamaño de las coronas de flores que te mandan. El respeto se mide por quién está dispuesto a mancharse los zapatos de barro a tu lado. Esa frase me persiguió en el tren de vuelta a Madrid. Llegué al chalet ya de noche. La verja estaba abierta y el jardín deslumbraba de luz. Se oían risas y ruido de copas desde el interior. Entré con mi abrigo oscuro aún húmedo. En el salón, doña Cayetana estaba agasajando a unos invitados de la alta sociedad. Rodrigo, de traje, charlaba animadamente. Al verme, se acercó deprisa. «Hombre, ya estás aquí. ¿Por qué no me llamaste para que el chofer fuera a buscarte?» Lo miré a los ojos. Si de verdad le hubiera importado, habría estado pendiente de mi paradero en todo el día. Doña Cayetana me miró de arriba abajo con desagrado. «Beatriz, sube a cambiarte de ropa. Tenemos invitados importantes, y no es apropiado andar así por el salón». No era apropiado. Mi luto incomodaba en su fiesta. Pasé junto a Macarena, que me agarró del brazo discretamente. «Vea, acuérdate de revisarme el texto antes de dormir, que mañana lo mando a la revista». La miré largamente. Me solté de su agarre y le dije: «No». Macarena se quedó de piedra. «¿Qué has dicho?» «He dicho que no». Fue la primera vez en 6 años que decía esa palabra en la casa de los Salazar sin dar ninguna excusa. Subí a mi habitación y cerré la puerta. El olor a la cera del velatorio aún impregnaba mi ropa. Encendí el ordenador portátil y creé una nueva carpeta en mi escritorio. Mis dedos se posaron sobre el teclado y escribí: pruebas, diseños originales. Mi abuela había muerto, pero sus enseñanzas no. A partir de ese momento, dejé de tragar saliva para mantener la paz de esa familia. Empecé a guardar copias de absolutamente todo. Y no lo hice temblando como un ladrón, sino con la calma absoluta de quien acaba de despertar de un coma profundo. Cada plano, cada correo electrónico con un cliente, cada acta de las reuniones técnicas, dejé de comunicar las cosas de palabra y empecé a dejar rastro por escrito. Un día, Rodrigo me vio imprimir unos expedientes y frunció el ceño. «¿Para qué gastas tanto papel? Con tenerlo en el servidor de la empresa basta». Sonreí levemente. «Lo escrito queda. Prefiero curarme en salud». Me clavó la mirada, extrañado. «Últimamente estás muy paranoica, Beatriz». Guardé las hojas en mi carpeta.
En esta profesión, equivocarse en una coma te puede costar una demanda millonaria. Rodrigo no dijo nada más, pero su expresión fue de clara molestia. Antes, cuando yo era conformista y callada, él era encantador. Ahora que exigía dejar las cosas claras, yo me había convertido en un estorbo. Un martes por la tarde me fui en secreto al despacho de Ignacio Garrido, un veterano abogado en el barrio de Chamberí. Ignacio había sido amigo de la juventud de mi abuela y conservaba una foto de ella en su estantería. Él me sirvió un café y yo le puse encima de la mesa una docena de planos y copias de los estatutos de la sociedad. Aún no quiero denunciar a nadie. Solo quiero saber qué tengo que recopilar para protegerme, le dije. Ignacio estudió los papeles un buen rato. Vas por el buen camino, pero recuerda esto. No se trata de acumular 1000 folios a lo loco. Necesitas trazar la cadena de custodia. ¿Quién lo envía? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Un documento solo es un papel. Varios documentos unidos por el tiempo son una prueba irrefutable. A partir de entonces, me convertí en una investigadora dentro de mi propio estudio de arquitectura. Proyecto que yo diseñaba. Proyecto que guardaba en versión preliminar, en correcciones y en versión final. Mis visitas a los terrenos las documentaba con fotos geolocalizadas, con fechas y con las actas de las conversaciones mantenidas con los clientes locales. A los diseños clave les ponía marcas de agua y los registraba en propiedad intelectual a mi nombre. Cuanto más buceaba en los archivos, más porquería descubría. Al principio, vi desajustes en las facturas de Macarena. Sus campañas de marketing, sesiones de fotos, contratos con influencers y eventos se pagaban muy por encima del precio de mercado. Pero al buscar los informes de resultados, solo encontraba 4 enlaces a Instagram y un par de fotos de ella posando con su hermano. Otras facturas, justificadas como asesoramiento de imagen directiva, en realidad servían para pagar a asesores de prensa, que se dedicaban exclusivamente a inflar el ego de Rodrigo en revistas de negocios. Bajé al despacho de Nuria Montero, la jefa de contabilidad. Nuria, ¿por qué los contratos de publicidad del último trimestre no tienen adjuntado el informe de impacto en medios? Nuria estaba firmando unas nóminas y se le quedó el bolígrafo quieto. Eso lo manda Macarena luego. Pero ya está casi todo pagado. Me miró con unos ojos que delataban puro agotamiento. Beatriz, yo aquí solo soy una empleada. Hago lo que me mandan los de arriba. Esa frase no era una respuesta, pero me lo decía todo. No quise presionarla. Quien camina sobre un puente podrido mira primero dónde pisa, y no va a tirarse al río solo porque alguien se lo pida. Aparte de las facturas de Macarena, encontré ingresos recurrentes a nombre de una sociedad llamada Consultoría Aranda S.L. Al buscar el administrador único, descubrí que era un hermano de doña Cayetana, el tío de Rodrigo. Había 3 contratos en el último año y medio que sumaban 650.000 euros, bajo el concepto de asesoría estratégica de expansión. Esa misma tarde me planté en el despacho de Rodrigo. Rodrigo, ¿qué trabajo nos está haciendo exactamente Consultoría Aranda? Nunca he visto a nadie de esa empresa en las reuniones técnicas. Él estaba mirando el móvil y se le ensombreció el rostro de golpe. Son contactos de mi madre. Nos ayudan a abrir puertas. No tienes por qué meterte a hacer de detective. Si el dinero sale de nuestra caja, tiene que haber un informe o un entregable. Rodrigo. Dejó el móvil en la mesa con brusquedad. Beatriz, te estás comportando más como una inspectora de Hacienda que como mi mujer. Soy accionista fundadora y directora de diseño. Tengo derecho a preguntar. Me miró como si la palabra accionista le diera asco. En esta familia no se exigen derechos, Beatriz. Se confía. Hice una pausa. ¿Y de qué sirve confiar si todo se hace a escondidas? Se levantó y cerró la persiana del despacho. Estás envenenando el ambiente de la empresa. Mi madre está disgustadísima contigo por ir husmeando en las cuentas. Se cree que ya no confías en nosotros. Sentí un cansancio infinito calándome hasta los huesos. La familia no debería ser el lugar donde te obligan a firmar cheques en blanco con los ojos cerrados. Esa misma noche, doña Cayetana me mandó llamar al comedor. Me había preparado una infusión de manzanilla. Bébete esto, me dijo. Las mujeres cuando pierden las formas acaban buscando su propia ruina. Dejé la taza sobre la mesa intacta. Dígame directamente lo que me quiere decir, doña Cayetana. Me miró con una sonrisa que escondía cuchillos. Me ha dicho un pajarito que te dedicas a acosar a la contable pidiéndole facturas y contratos de la familia. Te estás portando como si fueras la policía fiscal dentro de tu propia casa. La miré sin pestañear. Pregunto porque soy responsable solidaria de esta sociedad. Ella soltó una carcajada seca. Tu única responsabilidad en esta casa es mantener la boca cerrada y apoyar a tu marido. Si tienes algún problema, los trapos sucios se lavan en casa, pero no te dediques a ir revisando las cuentas para intentar asustar a mi hijo. Eres una desagradecida. Esta familia te ha dado una posición, te ha dado un chalet y un estatus.
Deberías saber cuál es tu sitio. Miré la taza de manzanilla. Me recordó el refrán de mi abuela. Es de bien nacidos ser agradecidos, pero el que te da de comer no tiene derecho a arrancarte los dientes. Yo le estaba agradecida a la familia por el techo, pero no iba a poner el cuello para que me lo pisaran. Me levanté despacio. Con su permiso voy a seguir trabajando. Doña Cayetana me gritó por la espalda. Cada día estás más subidita. No me giré. A veces, responder a un insulto solo le da al ofensor la excusa perfecta para hacerse la víctima. Días después, me llamó don Arturo de Velasco. Beatriz, ¿va todo bien en el estudio? He notado que Rodrigo me manda los informes de resultados cada vez más tarde. Miré la pantalla de mi ordenador, donde tenía abierta la hoja de Excel con el desvío de los 650.000 euros. Tuve la tentación de soltarlo todo, pero sabía que sin el rastro documental completo, mi acusación se caería. Todo sigue su curso, don Arturo, pero estoy revisando algunos expedientes internos. Él hizo una pausa. Si necesitas que mire algo, mándamelo. Cuando tenga el rompecabezas completo, se lo mandaré, no lo dude. Colgué. Entré en mi disco duro externo y creé una subcarpeta llamada Irregularidades contables. Guardé los PDF de los contratos con consultoría Aranda, las facturas sin justificar de Macarena y varios correos con órdenes de pago. Mientras tanto, desde la planta baja me llegaban las risas de doña Cayetana y de su hija. Seguían creyendo que yo era la típica mujer dócil que traga con todo. No se daban cuenta de que había aprendido a usar el silencio como arma. Esa noche escribí en mi agenda: el silencio no es rendición, es simplemente escuchar con más atención los pasos de quien intenta apuñalarte por la espalda. Tras semanas acumulando papeles en la sombra, pensaba que ya estaba inmunizada contra el descaro de los Salazar, pero la vida siempre se las arregla para ponerte contra las cuerdas cuando menos te lo esperas. Una mañana, Rodrigo entró en mi despacho con una actitud que hacía mucho que no veía. No tenía la sonrisa prepotente con la que solía embaucar a los inversores, sino que venía casi suplicando. Dejó una enorme carpeta de cartón pluma sobre mi mesa. Beatriz, necesito que le eches un vistazo a esto. Leí el título del proyecto: Las terrazas del Ebro. El promotor era el Grupo Ibero, un gigante inmobiliario. Querían levantar una macrourbanización ecológica a orillas del río Ebro, en Zaragoza. La inversión total era de 48 millones de euros. El pliego de condiciones exigía una integración absoluta con el entorno fluvial, respetando los paseos históricos de los vecinos, pero añadiendo un toque vanguardista, y sobre todo, solucionando el complejo sistema de contención de crecidas del río. Fui pasando los planos y la memoria técnica. Cuanto más leía, más horrorizada estaba. La propuesta del Grupo Salazar era un despropósito urbanístico. Habían proyectado docenas de locales comerciales enormes, invadiendo la ribera. La zona de drenaje natural del río la habían estrangulado para convertirla en un estanque decorativo. El mercado tradicional lo habían desplazado a un solar aislado, y el centro cívico para la tercera edad estaba encajonado junto al aparcamiento subterráneo. Si presentábamos eso, los técnicos del ayuntamiento nos lo tirarían a la cara. No era un barrio habitable, era un centro comercial con casas encima. ¿Quién ha diseñado este engendro?, pregunté. Rodrigo carraspeó, incómodo. Ha sido mi equipo, yo lo he supervisado. Pero los de Ibero no están muy convencidos. Decir que no estaban convencidos era quedarse muy corto. Querían un barrio vivo integrado en el río, y el diseño de Rodrigo convertía el río en un simple charco ornamental para vender pisos más caros. Se le ensombreció el gesto, pero se tragó el orgullo. Ya lo sé. Por eso te necesito. Quiero que lideres el rediseño tú. Cerré la carpeta de golpe. ¿Me necesitas en calidad de qué? ¿De esposa sumisa o de directora creativa? Mi pregunta lo pilló por sorpresa. Antes, me habría lanzado a ayudarlo sin pestañear, pero ahora yo quería las cosas por escrito. Esa misma tarde, doña Cayetana me hizo llamar al salón. En la mesa había preparado té, pastas finas y fruta cortada. Macarena también estaba sentada, sin su habitual cara de asco. Doña Cayetana tomó la palabra con un tono de voz dulcísimo. Beatriz, hija, sé que estos años has trabajado muchísimo en la sombra. Ya sabes que yo tengo mi carácter y a veces digo las cosas sin pensar, pero no me lo tomes en cuenta. Eres el pilar de la empresa. La miré fijamente. Esa misma mujer que me echaba en cara los 1.500 euros de la lápida de mi abuela ahora me llamaba hija y se justificaba. Las lágrimas de cocodrilo caían a su hora, como un reloj suizo. Rodrigo se sentó a mi lado y me habló en voz baja. Bea, el proyecto del Ebro es vital para nosotros. Si lo ganamos, el Grupo Salazar se consolidará a nivel nacional. Te pido que asumas el diseño principal. Vale. ¿Y mi nombre dónde va a ir? Solté de golpe.
El ambiente se congeló. Macarena miró a su madre. Doña Cayetana forzó una sonrisa condescendiente. Esta vez será diferente. Claro que sí. Hablaré con Rodrigo para que tú constes como la creadora del concepto. En la presentación ante Ibero te daremos tu lugar, te lo prometo. Rodrigo me cogió la mano. Estaba cálida, y su voz tenía ese timbre persuasivo que tantas veces me había ablandado. Te prometo que esta vez lo haremos bien. Sé que te he fallado en el pasado, pero dame esta oportunidad. Aquel discurso sonaba precioso, pero mi corazón ya no era una tela fina moviéndose a merced del viento. Retiré mi mano con delicadeza pero con firmeza. De acuerdo, lo haré, pero con condiciones. Todas las comunicaciones técnicas se harán por correo electrónico oficial con copia a todo el equipo. Nada de órdenes de pasillo. Las reuniones tendrán acta escrita. Y yo guardaré los archivos originales. Además, cualquier modificación que afecte a la zona de seguridad frente a riadas o a los equipamientos públicos tendrá que llevar la firma y justificación de quien la proponga. Macarena puso los ojos en blanco. Pero tía, ni que estuviéramos firmando la paz mundial. ¡Qué exagerada! La miré con desprecio. Macarena, es un proyecto de casi 50 millones de euros. Si nos equivocamos en la cota de inundabilidad, arruinaremos la vida de cientos de familias en la primera crecida del río. Esto no es como borrar una foto tuya de Instagram con filtros. Macarena se puso morada. Su madre intervino rápidamente para calmar las aguas. Bueno, si eso es lo que te deja tranquila, que se haga a tu manera. Lo importante es ganar el concurso. Lo importante es ganar. Esa frase resumía la moral de los Salazar. No querían respetarme, solo querían que yo les sacara las castañas del fuego. Esa misma noche, me quedé sola en mi despacho. Abrí la memoria del proyecto Las Terrazas del Ebro. Fuera, las luces de los rascacielos de Madrid parpadeaban. Me acordé de mi abuela Asunción. Cuando la gente necesite algo de ti, te dirán cosas muy bonitas. No escuches el azúcar. Fíjate en dónde te hacen poner la firma. Creé un nuevo grupo de correo incluyendo a Rodrigo, a los delineantes, al ingeniero de caminos Gonzalo Núñez y al equipo técnico. El asunto del correo fue: Proyecto Las Terrazas del Ebro, directrices creativas y registro de actuaciones. Exigí en el texto que toda la documentación técnica quedara subida al servidor con control de cambios, mientras yo me guardaba mis propias copias de seguridad cada madrugada. A los 3 días, viajé a Zaragoza para explorar los márgenes del Ebro. Era muy temprano y la niebla aún rozaba el agua. Paseé por los sotos ribereños, me fijé en las pequeñas huertas de los vecinos y en las casas antiguas con muros gruesos. Paré en un kiosco humilde a comprar una pulga de jamón y charlé con la dueña. Así que ustedes son los que vienen a hacer pisos modernos aquí, me dijo, tendiéndome el bocadillo caliente. Hagan lo que hagan, por favor, no nos quiten el sendero de los chopos. Los críos bajan por ahí en verano. Me senté en un banco de piedra frente al río a comer. Pensé en las historias que me contaron de las temidas riadas, en donde se sentaban los abuelos a jugar a las cartas, y en cómo el barrio miraba hacia el agua. Ese terreno no era un papel en blanco, era la historia de toda una comunidad. Hablé con un señor mayor que llevaba boina y un bastón de madera. ¿Qué es lo que más le asusta del nuevo barrio, oiga? Le pregunté. Se quedó mirando la corriente del río. Mire, chica, si tienen que construir edificios altos, háganlo, pero no construyan muros que nos hagan sentir a los que nacimos aquí que somos turistas en nuestro propio pueblo. Lo apunté todo en mi cuaderno de bitácora. La mano me temblaba ligeramente porque yo misma sabía perfectamente lo que era sentirse como un forastero en el sitio donde supuestamente debías sentirte en casa. Me encerré a rediseñar. Respeté el soto de chopos de la ribera, abriendo una gran plaza pública conectada con el mercado antiguo. Diseñé una biblioteca de cristal reciclado cerca de la zona infantil, y alejé el centro de mayores del aparcamiento para situarlo en el mejor rincón soleado del parque. Pero lo más importante fue reestructurar la llanura de inundación del Ebro. En lugar de estrecharla, creé una serie de canales de alivio integrados como parques inundables, que en invierno absorbieran la crecida sin dañar las viviendas. Cuando le enseñé el concepto a Gonzalo Núñez, el ingeniero de caminos, asintió con admiración. Gonzalo era un tipo callado, moreno y bastante escuálido. Beatriz, si mantenemos esta cota de drenaje en la zona norte, nos ahorramos problemas serios. Si a alguien se le ocurre reducir esto para meter más tiendas, en la primera dana habrá una desgracia. Redáctalo en un correo oficial y mándalo como advertencia de riesgo técnico a todo el equipo. Gonzalo le pedí. Me miró extrañado. ¿Tan formal lo quieres? Quiero que conste por escrito. Las palabras se las lleva el viento, y no quiero que luego vengan a echarnos las culpas si deciden ignorarnos. Gonzalo sonrió con amargura.
Llevo muchos años en esto, y eres la primera arquitecta que hace caso a los ingenieros. Otros solo quieren que el diseño quede bonito en las revistas, y si luego se inunda el garaje, dicen que fue culpa de la lluvia. La broma me hizo reír, pero me encogió el estómago. Un diseño urbanístico tiene que aguantar muchos embates, y bastaba con que un solo directivo avaricioso metiera la mano para arruinar un barrio. Esa tarde, Rodrigo convocó una reunión general. Estábamos yo, Gonzalo, el equipo de diseño, Macarena y 2 comerciales de la inmobiliaria. Rodrigo proyectó mis nuevos renders en la pantalla de la sala de juntas. El diseño de Beatriz es brillante y tiene mucha sensibilidad, lo admito. Pero nos falta superficie comercial. El Grupo Ibero es una empresa privada, no Cáritas. Uno de los comerciales asintió fervientemente. Exacto. Si quitamos la zona verde del margen norte y metemos una fila de locales de hostelería, la rentabilidad se dispara. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. La Ribera del Ebro no puede ser un centro comercial al aire libre. Las bases exigen preservar la cuenca de alivio. Si metemos hormigón ahí, nos cargamos la esencia del proyecto y nos arriesgamos a inundaciones graves. Macarena, aburrida, bufó. Vea, pareces la Madre Teresa del urbanismo. Los de Ibero se van a gastar 50 millones de euros. No van a poner esa pasta para que los viejos jueguen a la petanca viendo el río. Me giré hacia ella. Macarena, que los ancianos tengan un parque no hunde la rentabilidad. Construir un barrio donde solo importa especular con cada metro cuadrado es lo que de verdad empobrece el prestigio de nuestra empresa. Se hizo el silencio en la sala. Rodrigo frunció el entrecejo. Tu discurso es muy ético, pero hay que cuadrar las cuentas, Beatriz. Podemos mover el centro de mayores al interior y dejar la primera línea para restaurantes de lujo. No altera tanto la idea. Gonzalo intervino, nervioso. Si pasáis a los mayores a la zona interior, el impacto del sol en julio es brutal. Y sobre la zona de drenaje. Rodrigo lo cortó en seco. Gonzalo, necesito soluciones, no que me leas un listado de problemas. Yo fulminé a Rodrigo con la mirada. La solución es respetar el pacto fundacional del diseño. No estoy en contra del beneficio económico, pero cambiar la seguridad hidrológica por 4 bares de copas es como vender paraguas a los clientes mientras les agujereas el tejado. Los comerciales bajaron la cabeza, y Macarena no volvió a rechistar. La reunión terminó sin un acuerdo claro. Rodrigo me pidió que enviara 2 versiones. La mía original, respetando el río, y una segunda versión comercializada para que él la valorara. Envié únicamente la versión original por el correo corporativo, adjuntando una nota técnica en la que detallaba punto por punto las razones estructurales y legales por las que no se debían modificar esas áreas. Paralelamente, guardé los archivos nativos en mi disco duro externo. Al llegar al chalet por la noche, doña Cayetana ya estaba sentada a la mesa cenando. Había preparado merluza en salsa verde y espárragos. Me ha dicho Rodrigo que te has puesto cabezota con el diseño del río, dijo, sin apenas mirarme. Dejé el bolso en una silla. Me he opuesto a cambios que ponen en riesgo la evacuación de aguas. Doña Cayetana. Ella le sirvió una copa de vino a su hijo y luego me clavó una mirada glacial. Si eres tan compasiva con la gente, nunca te harás rica. En esta vida, el listo aprovecha la oportunidad. Tener el jamón delante y no cortarlo es de tontos. Un proyecto urbano no es un buffet libre donde uno se sirve todo lo que pilla. Señora, le contesté con calma. Rodrigo dio un golpe en la mesa con los nudillos. Beatriz, no le hables a mi madre con esa arrogancia. Estoy hablando de urbanismo profesional. Macarena, que no soltaba el móvil mientras cenaba, soltó un grito de alegría. Buah, el post que le hice a Rodrigo está petándolo. El visionario que transformará la Ribera del Ebro. ¿Mola o no? Me volví hacia ella. El proyecto no está aprobado aún, Maca. Y te pediría que no publiques como si fuera un éxito exclusivo de Rodrigo. Él la serió. Ay, el marketing va siempre por delante, Beatriz. Si te callas, te hundes. Como eres tan técnica, normal que nadie se acuerde de ti. Rodrigo no la interrumpió ni la corrigió. Doña Cayetana sonreía orgullosa. Claro que sí, la gente tiene que asociar el estudio a la cara de mi hijo. Si ponemos demasiados nombres, el público se hace un lío. Miré mi plato. La comida humeaba, pero sentía la garganta congelada. El refrán dice que la unión hace la fuerza, pero en esta casa querían talar el bosque entero para que solo se viera su propio árbol. Semanas después, llegó la resolución. El Grupo Salazar había ganado la fase de ideas del proyecto Las Terrazas del Ebro. La noticia nos llegó a última hora de la tarde. La oficina entera estalló en aplausos. Rodrigo salió de su despacho radiante. Macarena sacó el móvil al instante. Venga, Rodrigo, mira a la cámara y pon tu mejor sonrisa de CEO exitoso. Todo el mundo se reía. Yo también sonreí, pero me duró poco. Me acerqué a Rodrigo en el pasillo. ¿Te acuerdas de tu promesa?
Le pregunté. Me miró, haciéndose el despistado. ¿Qué promesa? Hice una pausa tensa, y él reaccionó enseguida. Ah, lo de tu nombre. Claro, claro. En la rueda de prensa oficial de Ibero lo diré delante de todos. Y en el dossier de prensa impreso debe constar que soy la directora conceptual, insistí. Se molestó. Vea, pareces un perro de presa. Estamos celebrando. No me acuses antes de tiempo. Lo miré largamente. Te lo pido ahora precisamente porque estamos celebrando. Cuando subas al estrado no quiero volver a oír la excusa de que somos un equipo. Sonrió de forma artificial. Vale, vale, ya lo he pillado. Pero no me aguantó la mirada. Fui la última en salir del estudio aquella noche. Abrí el archivo final y revisé todas las capas de AutoCAD. La llanura de inundación, la biblioteca de cristal, la plaza pública y el mercado. Guardé el archivo con el nombre Las Terrazas del Ebro, Original, Autoria, Beatriz, Balbuena. WG, hice una copia en mi disco duro. Al meter el aparato en el bolso, oí la lluvia golpeando los ventanales de la oficina. Acabábamos de ganar nuestro mayor contrato, pero yo sentía que estaba cavando una trinchera. Si un día tenía que luchar por la verdad, al menos quería tener la munición intacta. La rueda de prensa se celebró en un lujoso hotel del Paseo de la Castellana. Llegué 40 minutos antes. El salón olía a lirios frescos, y el equipo técnico de Ibero estaba haciendo pruebas de sonido. Detrás del atril brillaba una enorme pantalla con las letras: Las Terrazas del Ebro, el renacimiento del río, flanqueadas por el logo del Grupo Ibero y del Grupo Salazar. Me quedé mirándolo. Pese a todo, quería a ese proyecto como a un hijo. Doña Cayetana llegó espectacular, con un vestido morado oscuro y un impresionante collar de perlas. Macarena la seguía, grabando cada detalle para sus redes. Mirad esto, la alfombra roja del evento del año. Aquí, el protagonista absoluto, el señor Rodrigo Salazar. Ponte aquí, hermanito, que hay mejor luz. Y tú, Beatriz, échate un poquito a la izquierda que me estropeas el encuadre. Di un paso a la izquierda, pero por dentro me negué a dar un paso atrás. Rodrigo se ajustó la corbata de seda. Beatriz, ¿repasaste la última diapositiva técnica? Sí, y también te envié el guión técnico anoche, le respondí. Supongo que habrás comprobado que en el dossier pone claramente cuál ha sido mi papel, ¿no? Apartó la mirada hacia los focos. Sí, estate tranquila. Ahora en el turno de palabra lo aclararé. Don Guillermo Alcázar, el todopoderoso presidente del Grupo Ibero, entró flanqueado por su consejo de administración y una docena de periodistas económicos. Empezó el acto. El presentador alabó la magnitud del proyecto, destacando la recuperación del patrimonio fluvial y la sensibilidad para con el barrio histórico. Sentí un vuelco en el pecho. Todo eso lo había escrito yo en mi diario de campo aquella mañana de niebla comiendo el bocadillo. Y ahora, dijo el presentador, les dejo con el arquitecto jefe y CEO del Grupo Salazar, creador indiscutible del diseño conceptual de las terrazas del Ebro, el señor Rodrigo Salazar. La sala aplaudió. Yo, sentada en la segunda fila, clavé las uñas en los reposabrazos. Creador indiscutible. Ni rastro de Beatriz Balbuena, ni rastro de mi equipo de diseño, ni una palabra dedicada a los días que pasé hablando con los jubilados de Zaragoza para entender las crecidas del río. Rodrigo subió al atril y encendió el micrófono. Las terrazas del Ebro no es solo una obra civil. Es un pacto de respeto con la memoria de los vecinos de Zaragoza. No podemos construir la modernidad convirtiendo a los ciudadanos de toda la vida en forasteros dentro de sus propios barrios. Porque una plaza no es solo pavimento. Es la dignidad de una comunidad. Lo miré fijamente. Aquellas palabras, palabra por palabra, las había escrito yo en mi libreta de tapas negras sentada en aquel banco de piedra. Ahora él las estaba recitando con su voz profunda y varonil, robándose el aplauso de los banqueros y promotores. No lloré. Cuando me borraron la primera vez del proyecto de Galicia me pasé la noche llorando. Ahora, mis lágrimas se habían congelado. No se habían olvidado de mí. Habían elegido deliberadamente enterrarme. La presentación de Rodrigo fue un éxito, pero en el turno de preguntas, un periodista de un diario nacional levantó la mano. Señor Salazar, en el dossier he visto que el Centro de la Tercera Edad y el Parque Terapéutico están proyectados cerca de una de las arboledas más densas del margen original del río, en lugar de centralizarlos cerca del área comercial. ¿A qué se debe esto? La gestión logística será más cara. Rodrigo se quedó en blanco. Bueno. La intención es fomentar un diálogo orgánico entre la biodiversidad y el ocio. El periodista, que se conocía bien el terreno, repreguntó. ¿Pero no compromete eso el drenaje del terreno cercano a la Ronda Norte? Rodrigo miró al público sudando. Buscó mis ojos, suplicante. Yo me quedé inmóvil.
con los brazos cruzados. Doña Cayetana, sentada en la primera fila, me echó una mirada fulminante, exigiéndome que hablara. Rodrigo sonrió forzadamente al micrófono. Ese detalle hidrológico prefiero que se lo conteste mi mujer, Beatriz, que asiste habitualmente a nuestro equipo técnico. ¡Qué cinismo! Me levanté despacio, cogí el micrófono de la azafata y me acerqué a la maqueta gigante frente a la prensa. Esa arboleda, empecé con voz firme, no es simple paisajismo. Históricamente, sirve como muro de contención radicular durante las crecidas del invierno, algo que los técnicos municipales valoran extremadamente. Además, hemos situado la zona de la tercera edad bajo su sombra, porque en Zaragoza los veranos superan los 40 grados, y una explanada de cemento en el centro comercial supondría un riesgo térmico para los ancianos. La sala quedó en silencio absoluto, escuchando. Por otra parte, continué. Los abuelos en nuestro país suelen ocuparse de sus nietos por las tardes. Si observan el plano, verán que el centro terapéutico tiene visión directa sobre la biblioteca y los columpios infantiles. La sociología urbana nos dice que la vida de los ciudadanos no funciona como compartimentos estancos en una hoja de Excel. Hay que diseñar para la convivencia real. Al terminar de explicar el flujo de aguas del norte, el salón entero prorrumpió en un aplauso cerrado y sincero, mucho más real que el que le habían dado a los eslóganes vacíos de Rodrigo. El rostro de mi marido se petrificó. Don Guillermo Alcázar, el presidente de Ibero, me miró sorprendido. Excelente explicación, señora Balbuena. Ese enfoque humanista y técnico a la vez es lo que ha decantado la balanza hacia su estudio. Rodrigo reaccionó como un resorte. Se plantó a mi lado y me rodeó la cintura con el brazo, mostrándome a los fotógrafos. Así es, don Guillermo. Mi mujer me da un soporte inestimable en mis investigaciones. En el Grupo Salazar operamos como una verdadera familia. ¿Una verdadera familia? Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar. En su versión de la familia, el cerebro creativo era relegado a soporte de investigación, mientras los mediocres acaparaban los méritos. Al terminar, doña Cayetana corrió a sacarse fotos con los directivos. Macarena seguía grabando stories. Poneos todos juntos. Rodrigo al medio. Bea, apártate un poco que sales a contraluz y rompes la simetría. Di un paso atrás, pero en mi fuero interno, ya no pensaba retroceder ni un milímetro. Esa noche celebramos una cena íntima con la familia extendida en el chalet de La Moraleja. Doña Cayetana alzó su copa de cava. Brindo por mi Rodrigo, que hoy ha hecho historia en el urbanismo de este país. 50 millones de euros, señores. Un primo lejano asintió. Rodrigo, tienes una estampa de arquitecto estrella espectacular. Macarena rió a carcajadas. Y que lo digas. Guapo, con cerebro y con estilazo. Una edición limitada. Todos reían. Yo daba sorbos al agua, sintiendo un sabor a ceniza en la boca. Edificar el ego sobre el trabajo de otra persona es como ponerse un abrigo carísimo que en realidad está lleno de agujeros. A mitad del postre, la pantalla del móvil de Rodrigo se iluminó sobre el mantel. Él lo miró de reojo y lo puso boca abajo a toda velocidad. Pero mi ojo fue más rápido. El mensaje de WhatsApp decía: «Has estado brillante hoy. Te espero esta noche en el sitio de siempre». El remitente era Valeria Ortiz. Valeria era la relaciones públicas externa de una de las productoras que contratábamos, una chica atractiva y salamera que siempre llamaba a Rodrigo nuestro CEO estrella, haciéndose la graciosa. El vaso de agua se me quedó helado en las manos. No monté ningún escándalo. No grité en medio de la mesa de caoba. Me limité a observar al hombre que esa misma mañana había robado mi discurso ante la prensa y que ahora escondía las infidelidades bajo la servilleta. Aquella noche, mientras toda la familia dormía con la barriga llena y la conciencia tranquila, me encerré en mi despacho. Crucé los datos de los gastos de relaciones públicas. Allí estaba, una cuenta de pagos recurrentes a una agencia de eventos. De ese presupuesto se había desviado una transferencia directa de 450.000 euros como señal para la compra de un ático en el barrio de Valdebebas. Aparte, facturas camufladas como imagen corporativa, que en realidad eran pagos en joyerías y bolsos de lujo. Casi 80.000 euros despilfarrados. Los hombres pueden mentir maravillosamente bien, pero los registros contables nunca saben disimular. Me quité la alianza de oro blanco y la dejé sobre la mesa de cristal. El anillo dio una pequeña vuelta y se quedó quieto junto al ratón del ordenador. No preparé la demanda de divorcio al día siguiente. Tampoco fui a tirarle los trastos a la cabeza a la amante. Me conecté a mi disco duro y creé una nueva carpeta. Desvíos patrimoniales. Pagos Quimde. Ortiz. Los Salazar seguirían soñando con sus portadas en revistas de arquitectura. Yo, por primera vez en años,
Iba a pasar la noche en vela, sin sentirme una mujer humillada. Desde la noche en que me quité el anillo, dejé de mirar a Rodrigo como una esposa que aguarda a que su marido cambie. Seguía compartiendo el chalet en La Moraleja, cenando cuando doña Cayetana avisaba, sonriendo con diplomacia en las reuniones de Navidad y soportando el tono clasista de Macarena. Pero por dentro, la puerta ya estaba blindada. A la mañana siguiente visité el despacho de mi abogado, Ignacio Garrido. Al ver mi cara demacrada me sirvió un café muy cargado. ¿Te duele lo suficiente ya? Observándome por encima de las gafas. Asentí despacio. Lo suficiente. Bien. Pues a partir de hoy, prohíbete tomar decisiones basadas en ese dolor. El dolor genera rabia, y la rabia te hace cometer errores. Ellos están esperando que montes un pollo histérico para tacharte de mujer desequilibrada y loca ante los socios. Puse sobre su mesa las hojas de Excel impresas. He rastreado los pagos a la agencia tapadera. Están directamente vinculados a un piso de lujo a nombre de Valeria Ortiz, su amante. Ignacio no abrió los folios de inmediato. Cruzó las manos. Beatriz, ¿qué es lo que quieres? ¿Venganza emocional contra la chica o recuperar tu patrimonio y tu autoría? Tardé unos segundos en contestar. Quiero que salga a la luz la verdad. Toda. Entonces nada de llamar a la amante. Nada de montar numeritos en redes sociales. Ni un solo reproche en privado a Rodrigo. A partir de hoy, todo lo que digas o escribas debe estar formulado como si lo estuvieras leyendo ante un juez en Plaza de Castilla. Asentí. Ignacio cogió un folio en blanco y lo dividió en 4 cuadrantes con un bolígrafo. Frente 1. Propiedad intelectual. Frente 2. Sociedades y acciones. Frente 3. Fuga de capitales. Frente 4. Alteración negligente del proyecto. No intentes atacar con todo a la vez, o se formará un caos. Hay que poner cada prueba en su sitio, como piezas de ajedrez. Desde aquel día, me convertí en un fantasma metódico. De día iba a la oficina de Salazar Arquitectura a trabajar. De noche, ordenaba mis pruebas. Cada archivo llevaba su metadato, la fecha de envío, quién participaba en cada junta y los planos previos y posteriores. Una noche, me dieron casi las 2 de la madrugada tecleando. Rodrigo entró en mi despacho en pijama. ¿Se puede saber qué haces despierta tan tarde? Revisando las cotas técnicas de las terrazas del Ebro. La fase conceptual ya la ganamos, Beatriz. No hace falta que seas tan puntillosa con las medidas. No levanté los ojos de la pantalla. Ganar la fase de ideas no es construir el edificio. Si presento las planimetrías mal, la empresa se puede comer una querella por negligencia. Él sonrió con superioridad. Hablas como si fueras la auditora de calidad del Ministerio de Fomento. A lo mejor al grupo Salazar le viene bien una auditoría externa, solté sin inmutarme. Se le borró la sonrisa de cuajo. Se quedó mirándome un buen rato desde la puerta y luego se marchó. El portazo no fue fuerte, pero bastó para darme cuenta de que él ya empezaba a olerse el peligro. Seguí rastreando los contratos con Consultoría Aranda, la empresa del tío de Rodrigo. Los informes de entrega eran vergonzosos. Presentaciones de PowerPoint copiadas de Wikipedia y fotografías sacadas de bancos de imágenes. Imprimí los contratos y crucé los IBAN. Parte del dinero, tras pasar por la cuenta del tío, se rebotaba a la cuenta personal de Rodrigo con el concepto engañoso de devolución de préstamo familiar, y desde esa cuenta, Rodrigo pagaba religiosamente las cuotas de la hipoteca del chalet de La Moraleja, ese mismo chalet del que doña Cayetana decía que, hasta el último enchufe es propiedad de los Salazar. El dinero de la empresa se filtraba por las cañerías del blanqueo para pagarle la mansión a la familia política. Por otro lado, estaban las facturas de Macarena, 180.000 euros anuales en supuestas campañas de posicionamiento de marca directiva. Le pedí formalmente a Nuria, la contable, los anexos de resultados de dichas campañas. Nuria me entregó una triste carpeta de cartulina. Le temblaban las manos. Esto es todo lo que hay, Beatriz. Nuria, ¿cómo pasáis una auditoría contable con facturas de cientos de miles de euros avaladas por 4 vídeos de TikTok? Nuria miró hacia la puerta del pasillo, muerta de miedo. Beatriz, ¿hay albaranes que vienen firmados por Rodrigo? ¿O baja doña Cayetana en persona y me exige que los abone de urgencia? No me atrevo a decirles que no. No te pido que te enfrentes a ellos, Nuria. Pero el día que haya una inspección de Hacienda, la que firma los apuntes contables eres tú. No dejes que usen tu mano para firmar sus delitos. Nuria se quedó pálida. Al salir yo de su despacho, me llamó en voz muy bajita. Beatriz, si algún día necesitas una copia compulsada de los libros mayores, avísame a mi correo personal. Esa simple frase me confirmó que el muro del silencio en la oficina estaba a punto de resquebrajarse. El tema de Valeria Ortiz, la amante, era harina de otro costal. La chica se paseaba por la oficina con aires de grandeza.
Una tarde coincidimos en el ascensor. Valeria llevaba un traje chaqueta ceñido de color crudo, y en la muñeca lucía un reloj Cartier idéntico al que yo había visto en una factura cargada a la empresa. Señora Balbuena, ¿qué tarde baja usted a comer? El señor Salazar ya me está esperando en el restaurante para repasar el plan de medios, me soltó, con una sonrisilla excesivamente dulce. Miré los números del ascensor descendiendo. Las relaciones públicas te mantienen muy ocupada, ¿verdad, Valeria? Ay, sí. Yo siempre intento ayudar a Rodrigo. Digo, al señor Salazar, en todo lo que usted no alcanza. Los CEOs necesitan mujeres comprensivas a su alrededor. Me giré lentamente hacia ella. Es estupendo ser comprensiva, Valeria, pero procura no confundir la cuenta corriente de la empresa con la billetera personal del CEO. Te puede dar un disgusto muy grande. Se le heló la sonrisa. Las puertas se abrieron en el vestíbulo y salí dejándola plantada en la cabina. Días después, doña Cayetana empezó a ponerse nerviosa. Seguramente Rodrigo le había chivado que yo andaba pidiendo documentos. Una noche me llamó al salón principal. Sobre la mesita auxiliar, había varios folios esparcidos junto a una carpeta con el logotipo de un banco. Beatriz, hazme un favor y fírmame estas hojas finales. Es urgente para renovar la póliza de crédito que nos exige el Grupo Ibero. Son simples formalismos del banco. Eché un vistazo. Los 3 últimos folios estaban completamente en blanco, a excepción de una línea de puntos abajo para la firma. Aquí no hay ningún texto impreso. Doña Cayetana chasqueó la lengua. Los del departamento jurídico están terminando de redactar los anexos, pero necesitamos adelantar tu firma para presentarlo mañana a primera hora. Eres arquitecta fundadora. No me digas que no sabes cómo funcionan estas prisas. Levanté la vista hacia Rodrigo. Fírmalo, Bea. De verdad que corre prisa. Es un trámite interno. No hay nada raro. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza como una campana. Jamás le dejes un papel en blanco firmado a nadie, pero sabía que si me negaba en redondo, se darían cuenta de que estaba a la defensiva. Y un animal acorralado cambia de ruta si ve al cazador. Voy arriba a buscar mi estilográfica, dije con total naturalidad. Subí a mi cuarto, cogí los folios y cerré la puerta con llave. Tenía el pulso helado, pero la cabeza despejada. Extendí las hojas sobre mi escritorio y les saqué varias fotos con el móvil. Encuadré perfectamente el blanco del papel, la línea de la firma, y de fondo, a través de la puerta entreabierta, se veía el reloj del salón y la pulsera de Carey que doña Cayetana había dejado olvidada en un mueble. Le envié las imágenes por correo certificado digital a Ignacio Garrido. Me obligan a firmar en blanco. Asunto bancario supuesto. Escribí en el asunto. A los 5 minutos Ignacio me contestó. Guarda las fotos. Si alguna vez usan estas firmas para redactar contratos en tu contra, la metadata de la imagen demostrará el fraude. Firmé. Al bajar al salón y entregarles los folios, doña Cayetana exhaló con satisfacción. ¿Ves? Para mantener la paz en esta familia no hay que hacer una montaña de un grano de arena. Volví a subir las escaleras sintiendo escalofríos, pero sabiendo que acababa de tender la trampa definitiva. Unas semanas más tarde, la alerta de seguridad de mi servidor personal detectó un inicio de sesión no autorizado en la intranet corporativa. El acceso se produjo de madrugada, dirigido a la carpeta donde se almacenaban los derechos de autor de las terrazas del Ebro. Hice una captura de pantalla del registro IP y se lo mandé a Ignacio. Cuando los que mandan están dispuestos a usar la oscuridad para robarte, tú solo tienes que encargarte de encender las luces a tiempo. Fue un martes de viento cuando descubrí en qué habían convertido mis firmas en blanco. La alerta del servidor me mandó un aviso de modificación. Entré en la carpeta legal. Habían subido un PDF nuevo. El título era Contrato de cesión de derechos de autor del proyecto Las terrazas del Ebro. Lo habían subido a las 11 de la noche usando las credenciales del administrador general. Descargué el archivo con las manos temblorosas. Fui directa a la última página. Allí estaba mi firma, Beatriz Balbuena, idéntica, en la misma posición, con el mismo trazo de mi estilográfica azul. El texto de las páginas anteriores decía que yo renunciaba irrevocablemente a mis derechos de propiedad intelectual, cediendo la autoría, explotación y modificación absoluta al Grupo Salazar, eximiéndolos de la obligación de citarme en ninguna publicación o registro. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. No les bastaba con robarme el reconocimiento. Querían usar mi propio nombre para certificar mi desaparición legal de la obra. Saqué el teléfono y busqué las fotos que había hecho de los folios en blanco. Todo coincidía matemáticamente. La distancia de la firma al margen, la inclinación de la letra Z de Beatriz. Hice un volcado de red y le mandé el informe a mi abogado. Lo estoy viendo. Beatriz, me dijo Ignacio al teléfono, con voz grave. Escúchame bien. No llames a Rodrigo. No vayas al salón a gritarle a la suegra.
Imprime una copia de ese documento manipulado, ponle fecha de hoy, y sácale copias de seguridad en 3 discos distintos. Ignacio, han usado mi firma auténtica. La firma es auténtica, pero el soporte en el que la han impreso es constitutivo de un delito de falsedad documental. Ahora lo que manda es la cronología de los hechos. Al día siguiente, el nivel de vileza llegó a su punto álgido. En la bandeja de Nuria, la contable, apareció un acta del Consejo de Administración, y de nuevo mi firma al calce. El documento afirmaba que yo había transmitido un 14% de mi capital social a favor de Rodrigo Salazar por un valor nominal ridículo, argumentando una reestructuración patrimonial del núcleo familiar. Leí el nuevo reparto de dividendos. Rodrigo 47%, Beatriz 43%, don Arturo de Velasco 10%. Con ese documento falso, a Rodrigo le bastaba con que don Arturo se abstuviera en las juntas para tener el control absoluto de las decisiones de la empresa. A mí, que había fundado y financiado aquello con el dinero de mi abuela, me relegaban a socia minoritaria. Me entró una risa histérica y seca. Esta familia robaba a manos llenas a sus propios miembros, y tenían la indecencia de llamarlo reestructuración. Esa misma tarde, Rodrigo me hizo pasar a su despacho de dirección. Supongo que ya habrás visto la actualización del registro mercantil interno. Cerré la puerta a mis espaldas y lo miré sin parpadear. ¿Me has llamado para hablar del robo de mis derechos de autor o del robo de mis acciones? Rodrigo puso cara de indignación. No uses esa terminología, Beatriz. Esos ajustes son vitales para la solvencia de la empresa ante los bancos. Eres mi mujer. Si la empresa sube como la espuma, tú serás la primera en beneficiarte económicamente. Yo jamás te he cedido un 14% de mis participaciones. Lo firmaste delante de mi madre. Firmé folios en blanco para un aval de crédito. Rodrigo se reclinó en su sillón de piel y dibujó una sonrisa perversa. ¿Y vas a poder demostrar eso ante un juez? Con esa frase admitió su culpabilidad. Un inocente te pregunta sorprendido de qué le estás hablando. El culpable te reta a que lo demuestres. Dijiste que en un matrimonio los dos somos uno, Rodrigo, y resulta que esa unidad consistía en coger mi firma para aplastarme. Se levantó y se apoyó en la mesa, mirándome desde arriba. El mercado necesita un líder, Beatriz. Yo pongo la cara, yo hablo con los medios, yo consigo el dinero. Tú eres buena dibujando, de acuerdo, pero sin mi nombre no eres más que una técnico en la sombra. ¿Quieres mi trabajo técnico, pero no quieres pagar el precio de que mi nombre eclipse al tuyo? ¿Qué es lo que pretendes? Quiero que esos documentos falsos desaparezcan de inmediato. Se rió. Vea, de verdad, no tenses la cuerda. Si te pones tonta y te vas de esta casa, te aseguro que mi madre te hunde en la miseria. No tienes ni idea del poder que tenemos. Agarré el pomo de la puerta. Hace mucho tiempo que me marché de esta casa y de esta familia, Rodrigo. Lo que pasa es que hoy es el primer día que escucháis el portazo. Por la noche, doña Cayetana me estaba esperando en el sofá del salón. Llevaba una bata de seda negra y pasaba las cuentas de un rosario de plata entre los dedos. Rodrigo me ha comentado que te has puesto un poco nerviosa con los papeles del registro. Me planté delante de ella. ¿Usted sabía que Rodrigo iba a usar los folios en blanco que me hizo firmar para falsificar una venta de acciones? Doña Cayetana levantó la mirada sin inmutarse. Yo solo sé que esta familia te ha sacado de la mediocridad. Te dimos el apellido, te dimos prestigio. Si ahora, por un par de papeles sin importancia, quieres morder la mano que te dio de comer. ¿Un par de papeles sin importancia? Falsedad documental y estafa, Cayetana. Doña Cayetana soltó el rosario sobre la mesa de cristal. Si las mujeres reclamaran poder en cada negocio familiar, esto sería el caos. Tu marido da la cara por la empresa, es lógico que él tenga el control mayoritario. Sentí la garganta seca de asco. ¿Y ustedes llaman proteger a la familia a robarme a escondidas? Se puso de pie de un salto, roja de rabia. No me levantes la voz en mi propia casa. Escúchame bien. Si decides divorciarte y montar un circo, la primera que va a salir escaldada eres tú. Tu prestigio en el gremio de la arquitectura, y hasta el buen nombre de la campesina de tu abuela que en paz descanse. Los arrastraré por el fango. Apreté los puños al escucharla mencionar a mi abuela. Lávese la boca antes de hablar de mi abuela. Cayetana soltó una carcajada lúgubre. Hazte un favor, Beatriz. Divórciate de mutuo acuerdo. Coge lo poco que te pertenece y desaparece en silencio. Si intentas ir por las malas, nos encargaremos de que toda la alta sociedad madrileña se entere de la clase de trepa y desagradecida que eres. En ese instante, bajó Macarena por las escaleras con el móvil grabando. Mamá, el reportaje del periódico económico ya tiene fecha de publicación. Rodrigo Salazar. El icono que reinventa el Ebro.
Mañana le hacemos unas tomas de vídeo junto a la maqueta y lo petamos en LinkedIn. Miré a Macarena, luego a Cayetana y por último hacia el piso de arriba, donde estaba escondido Rodrigo. Lo tenían todo planificado. Querían usar mi obra como escaparate y dejarme a mí escondida en el trastero. Esa misma noche redacté mi demanda de divorcio. Era un escrito frío, sin melodramas ni insultos. Cese de la convivencia, separación total de bienes y una cláusula explícita informando de que la disputa por el control accionarial, los derechos de propiedad intelectual y los desajustes financieros se tramitarían de forma independiente por la vía penal y mercantil. A la mañana siguiente le puse el papel delante a Rodrigo en el desayuno. Lo leyó rápidamente. ¿Estás segura de esto? Completamente. No te arrepientas luego, Beatriz. Esa es una frase que deberías aplicarte a ti mismo. Firma. Firmó a una velocidad que me demostró lo ingenua que fui al pensar años atrás que alguna vez me quiso de verdad. Para él, mi divorcio no era el fracaso de su matrimonio, era el último paso burocrático para echarme a patadas de mi propia empresa. Por la tarde, doña Cayetana convocó al servicio y a nosotros al salón. Cogió mi demanda de divorcio y la tiró sobre la mesa. Se quitó la careta por completo. Con voz de hielo, soltó. Desde ahora ya no eres nuera de los Salazar. Te doy 24 horas para irte de esta casa. Y ahí volvemos al principio de la historia. Doña Cayetana creyó ganar la partida maestra echándome. No se imaginaba que al expulsarme por aquella puerta, estaba expulsando a la única persona que tenía la clave de la caja fuerte de sus delitos. Yo bajé la maleta sintiendo una paz que hacía años que no experimentaba. A veces, hay que dejar arder un edificio para poder salvar tu propia alma de los escombros. A la mañana siguiente, me desperté en mi ático de Arganzuela antes de que amaneciera. Solo se oía el ruido del hervidor de agua preparándome un té y el zumbido del frigorífico. Me puse un traje de chaqueta gris perla impecable. Me recogí el pelo en un moño estricto y metí los expedientes en un maletín de cuero. Antes de salir, me detuve frente a la foto de mi abuela. Abuela, hoy no voy a ir a suplicar compasión. Hoy voy a enseñar los dientes. Ignacio Garrido me esperaba en la puerta de su despacho. Al verme, solo me hizo una pregunta. ¿Has dormido? Negué con la cabeza. No pasa nada. Mientras no te vean temblar me basta. Por dentro estaré muerta de miedo, pero por fuera voy a ser hielo. Él sonrió de lado. Hoy no eres la pobre exmujer abandonada. Hoy eres la arquitecta directora y la accionista mayoritaria que viene a poner orden en su casa. La sede del Grupo Íbero era un impresionante rascacielos acristalado en la zona de Plaza de Castilla. Yo ya había estado allí un par de veces, pero siempre caminando 2 pasos por detrás de Rodrigo. Aquel día entré pisando fuerte, con mi propio nombre por delante. Don Guillermo Alcázar nos recibió en una sala de juntas ejecutiva. Era un hombre de 50 y tantos, pelo cano, y con unos ojos de lince. A su lado se sentaban la directora de la asesoría jurídica y el ingeniero jefe del grupo. Don Guillermo fue al grano. Señora Balbuena, quiero hechos. No me interesa la salsa rosa de su divorcio. Asentí con total profesionalidad. Don Guillermo, hemos solicitado esta reunión de urgencia porque el proyecto Las Terrazas del Ebro afronta 3 riesgos inminentes de gravedad extrema. Primero, el contrato de cesión de mis derechos de autor ha sido presuntamente fabricado a partir de firmas mías, sustraídas mediante engaño en folios en blanco. Segundo, la versión del proyecto que el señor Rodrigo Salazar les está enviando actualmente vulnera por completo el espíritu técnico y medioambiental que ganó el concurso. Y tercero, dichas modificaciones ocultas comprometen gravemente el drenaje de aguas de la zona norte, lo que supone un riesgo catastrófico de inundación. Puse sobre la enorme mesa de nogal mis bocetos preliminares, las fotos geolocalizadas de los terrenos, mis correos con los técnicos y mi registro de propiedad intelectual. Ignacio Garrido intervino para presentar el peritaje informático de las fotos de los folios en blanco, con los metadatos y la hora de las capturas, junto con el registro del servidor interno. Don Guillermo fue pasando hojas en completo silencio. En el mundo de las altas finanzas, a nadie le conmueven las lágrimas. Lo único que impone respeto son los papeles bien atados. Usted afirma ser la autora material e intelectual de todo esto, dijo don Guillermo. Entonces, ¿por qué en todos los dossiers de prensa consta el nombre del señor Salazar? Porque cometí la estupidez de creer a mi marido cuando me decía que lo mío y lo suyo era una sola entidad, y que él era la mejor imagen de marca para conseguir inversores como ustedes. Pero los archivos originales con sello de tiempo del Colegio de Arquitectos llevan mi nombre. No vengo a pedir que me den la razón a ciegas, don Guillermo. Solo pido que paralicen preventivamente las obras y los pagos hasta que se realice una auditoría independiente. Don Guillermo cruzó una mirada con su abogada jefe. Si lo que usted cuenta se demuestra,
No estamos ante un simple divorcio contencioso. Estaríamos hablando de estafa corporativa, dijo la abogada. Nosotros no somos jueces para dictar sentencia, intervino Ignacio. Pero es nuestro deber advertir al promotor antes de que sigan inyectando capital en un agujero negro. Don Guillermo pulsó el botón del interfono. Alicia, llama inmediatamente al equipo directivo del Grupo Salazar. Que vengan ahora mismo. Quiero a las dos partes en esta sala antes del mediodía. Apenas 2 horas más tarde, las puertas de la sala se abrieron. Entró Rodrigo Salazar, enfundado en un traje negro impecable, y con esa máscara de tranquilidad que tan bien dominaba. Venía acompañado de doña Cayetana, de Macarena y del abogado de la empresa, el señor Rivas. Doña Cayetana, al ver a don Guillermo, compuso una cara de inmensa aflicción fingida. Don Guillermo, le pido 1000 disculpas por haber traído los trapos sucios de nuestra familia hasta su despacho. Yo no moví ni un músculo. Ignacio me tocó el codo por debajo de la mesa para recordarme que no entrara a las provocaciones. Rodrigo tomó la palabra, empleando un tono paternalista. Don Guillermo, el proceso de divorcio está siendo muy duro para Beatriz. Está sufriendo una crisis nerviosa. Valoro su trabajo técnico en nuestro estudio, por supuesto, pero la acusación de que hemos falsificado sus firmas es un delirio propio del despecho. El abogado Rivas colocó una carpeta con sellos oficiales sobre la mesa. Aquí constan el contrato de cesión de derechos de autor con la firma original de doña Beatriz Balbuena y las actas de cesión de capital social para la reestructuración interna. Todo perfectamente protocolizado. Doña Cayetana fingió secarse una lágrima invisible. Yo a mi nuera la he querido como a una hija. Me rompe el corazón ver cómo, al romperse el matrimonio, intenta dinamitar el prestigio de nuestro estudio para extorsionar a mi hijo. Qué grandes actores eran. Se metían en su papel de víctimas con tal soltura que parecían dignos de un Goya. Don Guillermo se mantuvo inescrutable. ¿Qué tiene que decir a esto, señora Balbuena? Ignacio Garrido se levantó en mi lugar. No vamos a cuestionar que la firma pertenece a mi clienta. Lo que vamos a demostrar es que el texto impreso por encima de la firma se hizo posteriormente. Ignacio encendió el proyector de la sala y mostró en la pantalla gigante la foto que yo hice de las hojas en blanco la noche de autos. Se veía nítidamente el salón de los Salazar. Fíjense en los metadatos. Esta foto se tomó a las 21:40 horas del pasado jueves. Obsérvese en segundo plano el reloj de pie del salón marcando esa misma hora. Y, a la derecha, la pulsera de carré de doña Cayetana Mendoza descansando sobre el aparador. Si leemos el contrato oficial que el señor Rivas acaba de aportar, dice que se firmó el jueves por la mañana en presencia del notario y de 2 testigos en el despacho corporativo. ¿Cómo es posible que las hojas estuvieran en blanco en el chalet de La Moraleja a las 9:30 de la noche? A doña Cayetana le tembló el labio. Una foto se puede trucar. Una pulsera de Carey la tiene cualquiera. Ignacio no perdió la compostura. Cierto. Pero el registro informático del servidor central del Grupo Salazar no miente. Este documento PDF fue generado y subido a su intranet el viernes a las 11 de la noche, usando la contraseña del administrador. Además, uno de los supuestos testigos que afirman estuvo presente en esa firma presencial estaba hospedado en un hotel en Mallorca ese mismo día, y tenemos los registros de sus vuelos. El abogado Rivas palideció. Estos son conjeturas. Exigimos un peritaje independiente. Totalmente de acuerdo, sentenció don Guillermo. Exigiremos un peritaje independiente, porque no voy a poner mi firma y el dinero de mis accionistas en un proyecto que puede estar cimentado sobre el Código Penal. Rodrigo me miró con ojos llenos de rabia. Beatriz, estás dinamitando la mayor obra de tu vida. ¿Es que solo te importa el dinero? Lo miré a los ojos y vocalicé para que todo el mundo me escuchara bien. No, Rodrigo, solo quiero que dejéis de pisotear mi nombre usando mi propia firma. La sala enmudeció. Macarena resopló con insolencia. Es que ya lo cediste, Beatriz. No puedes vender un cuadro y luego ir llorando al museo para que te lo devuelvan porque te has arrepentido. Me giré hacia ella con desdén. Macarena, la arquitectura y los derechos de propiedad intelectual no son como los bolsos falsos que te compras. No puedes arrancarle la etiqueta al autor original cuando te plazca. Señoritas, basta. La cortó don Guillermo dando un golpe seco en la mesa. El asunto no admite discusión. Desde este preciso instante, el Grupo Ibero paraliza cautelarmente todas las fases del proyecto Las Terrazas del Ebro adjudicadas al Grupo Salazar. Encargaremos una auditoría técnica, financiera y legal de toda la documentación. Si el peritaje corrobora la versión de la señora Balbuena, emprenderemos acciones legales. Rodrigo se quedó petrificado en su silla. Macarena agachó la cabeza. Doña Cayetana respiraba con dificultad. Yo sentí un alivio tremendo. Todavía no había ganado la guerra,
pero acababa de cortarles la luz de su teatro de marionetas. Al salir del edificio de oficinas, me llamó don Arturo de Velasco. Beatriz, me acaban de avisar de la paralización por parte de Ibero, pero ten cuidado. Rodrigo no va a aceptar la derrota tan fácilmente. Tienes que asegurar bien la cadena de pruebas, o de lo contrario le darán la vuelta a la tortilla. Lo sé, don Arturo. Gracias. Mientras hablábamos por el móvil, vi a Rodrigo a escasos metros en la acera. Estaba esperándome. Esperó a que yo colgara y se me acercó. Tenía el rostro desencajado. ¿Estás contenta ya? ¿Te divierte destruir mi vida? Lo miré, sintiendo pena por el hombre que alguna vez pensé amar. Un hombre que no era más que una fachada bonita pero llena de humedad por dentro. Yo no te he destruido, Rodrigo. Solo he exigido que te bajes del pedestal que habías construido pisoteándome. Al volver a casa aquella tarde, empezó la guerra sucia mediática. Apenas había llegado a mi piso de Arganzuela cuando mi móvil empezó a saturarse de mensajes, llamadas y enlaces de mis antiguos compañeros del despacho. Hice clic en el primer enlace. Era de un portal de noticias económicas. El titular gritaba: Escándalo en el Grupo Salazar. La exmujer del CEO exige 28 millones de euros de chantaje para desbloquear las obras del Ebro. Más abajo, había una foto mía subiendo al coche negro de don Arturo el día que me echaron del chalet. Alguien había recortado la imagen para que pareciera que don Arturo y yo teníamos una actitud cómplice, insinuando una relación turbia para chantajear a Rodrigo. Me quedé helada. En el cuerpo de la noticia incluían un audio manipulado de 5 segundos donde se me oía decir: quiero que me paguen hasta el último céntimo de lo que es mío. Un audio que pertenecía a una discusión totalmente distinta que tuvimos hace meses. Me querían pintar como una mujer histérica, ambiciosa y chantajista. Ignacio me llamó de inmediato. No contestes, no escribas nada, ni se te ocurra entrar al trapo en Twitter. Ignacio, me están difamando a nivel nacional. Están tirando el anzuelo para que te pongas a soltar improperios. Quieren usar tu furia para demostrarle a los jueces que eres una desequilibrada. Muerde un palo, pero no hables. Me mordí los labios hasta hacerme sangre. Macarena había subido a su Instagram un video llorando, sin maquillaje, hablando sobre el dolor de las traiciones familiares y de cómo las personas tóxicas acaban destruyendo el trabajo de cientos de familias. Los comentarios se llenaron de insultos hacia mí. A esta trepa se le nota la ambición en la cara. Se casan con empresarios para luego sacarles la pasta. Cerré el portátil de golpe. Esa misma noche publicaron el golpe de gracia. Rodrigo envió un comunicado oficial a todos los empleados del estudio afirmando que, tras abandonar la empresa, doña Beatriz Balbuena ha accedido de forma ilícita a los servidores borrando bases de datos críticas del proyecto del Ebro en un ataque de despecho. Me reí sola en medio del salón. ¡Qué irónico! Los ladrones me estaban denunciando por robo. Una hora después, me llegó un mensaje privado de doña Cayetana. Te has pasado de la raya, niñata. Te vas a quedar en la calle y con el nombre arrastrado por el fango. Retira la querella y negociaremos. Se lo envié directamente a Ignacio. Él respondió, contactando con la compañía del servidor de la nube. Vamos a pedir los logs periciales. A la mañana siguiente tuvimos una videollamada de urgencia con el técnico de la empresa proveedora de los servidores del Grupo Salazar, con un perito judicial presente. El técnico de ciberseguridad compartió su pantalla. Según nuestros registros, la eliminación masiva de los planos originales se produjo a las 2:17 horas de la madrugada de ayer. La dirección IP corresponde a un ordenador conectado a la red Wi-Fi de las oficinas centrales del Grupo Salazar, y se usó la cuenta de administrador de infraestructuras. Pregunté en voz alta, ¿quién tiene acceso a esa cuenta? Normalmente el departamento de IT, pero por protocolo, también los 3 directores generales. Ignacio tomó la palabra. Necesitamos que extiendan un acta notarial de esto de inmediato. Mi clienta tiene el registro de geolocalización de su móvil y los vídeos de seguridad de su portal que demuestran que a las 2:17 horas de la madrugada estaba durmiendo en su casa, a 10 kilómetros de las oficinas. Quien borró esos archivos estaba físicamente dentro de la sede del Grupo Salazar. Apagué la pantalla, sintiendo una mezcla de náuseas y alivio. Por mucho que me quisieran pintar de delincuente en Internet, la justicia no se guiaba por tweets de Macarena, sino por trazas informáticas. Pero aún me faltaba la prueba reina técnica. Llamé a Gonzalo Núñez. Tardó muchísimo en coger el teléfono. Gonzalo, por favor, necesito tu declaración firmada sobre el peligro de las riadas. Gonzalo suspiró, la voz le temblaba. Beatriz, tengo 2 críos pequeños. Me acabo de hipotecar a 40 años. Si hablo, Rodrigo me fulmina. No puedo perder este trabajo. Gonzalo, si ese barrio se inunda por culpa de vuestra negligencia,
La responsabilidad civil y penal os va a salpicar a los ingenieros. Si te callas hoy para salvar tu sueldo, mañana te puedes ver en la cárcel. Hubo un silencio agónico. Déjame pensarlo, Beatriz. Dame un poco de margen. Colgué el teléfono destrozada. Entendía su pánico, pero su silencio apuntalaba las mentiras de Rodrigo. Por la tarde, don Arturo me llamó, muy serio. Beatriz, he leído el comunicado de Rodrigo. Las pruebas que está aportando son demoledoras a nivel mediático. Yo quiero creer en ti, pero si me pides que vote la expulsión del CEO de la empresa, necesito pruebas irrefutables. Las emociones no sirven en una junta de accionistas. Se las daré, don Arturo dije, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Esa noche, sentada en la semioscuridad de mi salón, estuve a punto de rendirme. El peso de toda aquella campaña de odio y calumnias me asfixiaba. Estaba luchando sola contra un clan que jugaba sucio. Recordé las palabras de mi abuela Asunción. Cuando el agua baja turbia, no te mates a limpiarla. Siéntate. Espera a que el barro baje al fondo y verás dónde están las piedras. Y el barro tardó 3 días en precipitarse. Todo se rompió por el eslabón más débil, Macarena. El grupo Ibero, como parte de su auditoría, había ordenado revisar la solvencia financiera de todas nuestras subcontratas. Saltaron las alarmas rojas con los casi 5 millones de euros en partidas de comunicación estratégica que gestionaba Macarena. Cuando Ibero pidió facturas pro forma y entregables, Macarena entró en pánico porque se dio cuenta de que si la fiscalía entraba de oficio, ella iría a prisión por desfalco y falsedad. Doña Cayetana y Rodrigo, en su infinita miseria moral, decidieron convencer a Macarena de que firmara un papel asumiendo que ella había desviado los fondos a espaldas de la directiva, prometiéndole que la cubrirían más tarde. Esa misma tarde me llamó un número desconocido. Beatriz, soy Macarena. Quiero hablar contigo en persona. Sola. Llamé a Ignacio y le advertí. Nos reunimos en su bufete de Chamberí, grabando la conversación legalmente con su consentimiento. Cuando Macarena entró por la puerta, no quedaba ni rastro de la niña pija e insolente de la Moraleja. Llevaba el pelo sucio, los ojos hinchados de llorar y temblaba. Se sentó frente a mí y sacó el móvil de su bolsillo con manos erráticas. Mi madre y Rodrigo quieren que yo me coma el marrón ante el juez. Me han dicho que Rodrigo tiene que salvarse porque es la cara de la empresa. Me están exigiendo que asuma yo todos los gastos fantasma. Macarena reprodujo un archivo de audio que había grabado a escondidas a su propia familia. La voz fría de doña Cayetana llenó la sala de abogados. Macarena, firma la confesión. Eres mujer y joven, un juez será benevolente contigo. Si Rodrigo entra a la cárcel, esta familia se hunde y perdemos hasta los abrigos. Te lo compensaremos. Y la voz de Rodrigo. Hazle caso a mamá, Maca. Cuando escampe la tormenta te devolveré el favor. Macarena apagó el audio, llorando desconsoladamente. Yo me reía de ti cuando te humillaban, Bea. Te odiaba, porque mamá siempre decía que te creías superior, pero hoy me he dado cuenta de que, en esa maldita casa, a mí también me usarían como alfombra si hiciera falta. La miré sin compasión, pero sin odio. Macarena, te lucraste difamándome, me humillaste en público, y sabías perfectamente que cobrabas dinero negro. No voy a perdonarte. Pero si testificas ante la auditoría y entregas todas las órdenes de pago, la jueza tendrá en cuenta tu colaboración para atenuar tu pena, porque no vas a ir a la cárcel sola, van a ir todos los que dieron la orden. Ella asintió frenéticamente y firmó ante Ignacio un documento notarial adjuntando los audios y los correos de Rodrigo, donde él la obligaba a emitir facturas falsas para financiar el ático de su amante Valeria Ortiz. 2 días después, se convocó la mesa técnica definitiva del Grupo Ibero. Estábamos todos. Rodrigo tenía unas ojeras que le llegaban al suelo, pero mantenía su pose soberbia. Doña Cayetana esperaba fuera. Macarena estaba sentada al final de la sala, pálida como un folio. Don Arturo observaba con el rostro pétreo. Don Guillermo Alcázar abrió el turno técnico. Señor Salazar, la auditoría ha detectado un riesgo severo de inundación en el área comercial que ustedes diseñaron desplazando los parques originales de la señora Balbuena. ¿Alguien de su equipo advirtió de esto? Rodrigo apretó los puños. Nadie emitió ninguna advertencia técnica. Nuestro equipo de ingenieros dio el visto bueno. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. Entró Gonzalo Núñez. Caminaba encorvado, pero cuando llegó al centro de la sala, levantó la cabeza. Eso es mentira, dijo con voz ronca. Rodrigo se levantó, desencajado. Gonzalo, ¿qué te crees que estás haciendo? Gonzalo sacó su portátil, lo conectó al proyector y mostró un correo fechado hace 3 meses, enviado a la dirección personal de Rodrigo, con copia oculta a mí. El asunto rezaba: riesgo catastrófico por anulación de aliviadero natural.
Mandé este aviso advirtiendo de que construir allí era un peligro mortal, explicó Gonzalo mirando a los técnicos del grupo íbero. El señor Rodrigo Salazar me llamó a su despacho y me dijo que si no eliminaba esa advertencia oficial de los expedientes, me despediría y se encargaría de que no volviera a trabajar en la construcción en toda España. Así que la borré del servidor oficial, pero guardé la copia de respaldo. El silencio fue absoluto. El sonido de la ruina cayendo sobre el grupo Salazar era ensordecedor. Don Arturo de Velasco rompió el silencio. Cogió su antigua pluma, tachó algo en su cuaderno y miró a su antiguo alumno. Un arquitecto se puede equivocar en un plano, Rodrigo, pero el que prefiere ahogar a un barrio entero antes de perder unos millones es un miserable. Y el golpe final lo asestó Nuria Montero. La humilde contable entró escoltada por el abogado Rivas, que a estas alturas ya estaba intentando salvar su propio pellejo. Nuria entregó los libros de contabilidad B, demostrando el fraude fiscal sistemático a través de consultoría Aranda, pagando la hipoteca del chalet de la madre de Rodrigo con dinero desviado de las obras. Una semana después, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas del Grupo Salazar. Don Arturo y yo votamos en bloque. Rodrigo fue destituido de forma fulminante de todos sus cargos directivos. Las cuentas de la empresa y del chalet de La Moraleja fueron embargadas cautelarmente por orden judicial, por fraude, blanqueo y falsedad documental. Cuando doña Cayetana vio la notificación del embargo, sufrió una descompensación severa por un ataque de nervios y cayó desplomada en medio de ese mismo salón de lujo que ella creía reinar. Macarena llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía y libró la cárcel a cambio de testificar, pero su carrera en redes sociales quedó sepultada por la vergüenza. A Rodrigo lo abandonó Valeria Ortiz en cuanto supo que la policía había congelado la propiedad del piso de Valdebebas. El intocable, el visionario, el gran CEO madrileño, terminó durmiendo en un piso alquilado de mala muerte a la espera del juicio, arruinado económica y moralmente. Yo no celebré con champán. Ver caer a la persona con la que te casaste, aunque te haya destrozado, es como arrancarte una muela podrida. Te alivia, pero la sangre te deja mal sabor de boca, y la encía duele mucho tiempo. Reestructuré el despacho y lo renombré como Estudio Balbuena Arquitectura. Priorizamos el pago de salarios atrasados a los delineantes y a Gonzalo. Hice poner una placa en la recepción que decía, el que pone el talento pone el nombre. Un par de años después, el barrio de las Terrazas del Ebro se inauguró. Respetamos cada centímetro de la ribera. Hoy en día, los ancianos se sientan a la sombra de los viejos chopos, y los niños corren por las plazas empedradas sin miedo al tráfico ni a las riadas. Una tarde, poco después de la inauguración, fui a visitar a doña Cayetana a la modesta residencia de las afueras donde vivía recluida tras perder su amado chalet. Su pelo, antaño inmaculado, ahora era gris y ralo. Le temblaban las manos. Perdóname, Beatriz lloriqueó. Destruí mi propia familia intentando robarte tu estrella. Ayúdanos. Aún puedes quitar la querella. La miré sin un atisbo de rencor, pero sin un gramo de pena. Puedo pagarle una enfermera privada si lo necesita por humanidad, Cayetana, pero no voy a ensuciarme las manos para sacarles de la tumba que ustedes mismos cavaron con su avaricia. En la vida, amigos míos, ser compasivo es una virtud hermosa, pero cuando el respeto hacia uno mismo desaparece, tu bondad se convierte en la alfombra que los sinvergüenzas pisotean para no mancharse los zapatos. Ser buena esposa o buena compañera no significa entregar las llaves de tu talento, ni dejar que otros pongan la firma en el sudor de tu frente. Si os ha tocado el corazón esta historia o habéis vivido algo parecido, dejadnos un me gusta y compartid vuestra experiencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final en Secretos de Pareja. Os deseo de todo corazón mucha paz y justicia en vuestras vidas. Hasta el próximo relato.